Ron, bienvenidos al canal Azúcar A, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Capítulo 16. La trayectoria que se desvía gradualmente. En la mañana del 20 de julio, la luz del sol se filtró a través de las rendijas de las cortinas de la residencia de profesores de Tokiwadai, despertando a Higashino Yu. Echó un vistazo a su teléfono. La pantalla mostraba las 9:17 de la mañana. Tokiwadai comenzaba oficialmente sus vacaciones de verano hoy, lo que significaba que su papel como médico escolar, tras haber trabajado solo un día, quedaba temporalmente en suspenso. Por fin, ya no tengo que oler a desinfectante todo el día. Fuera de la ventana se oía el bullicio de las chicas, mezclado con el sonido de las ruedas de las maletas rozando el suelo. Hoy era el primer día de las vacaciones de verano para todas las escuelas de Ciudad Academia, y todo el campus rebosaba de alegría. Higashino Yu se estiró y luego salió al balcón con paso pausado. El sol de julio abrasaba la tierra, haciendo que incluso el aire se sintiera denso y viscoso. En la planta baja, un grupo de chicas con uniformes de marinera pasaba riendo y con cámaras en mano. Parecían estar preparándose para documentar el primer día de las vacaciones de verano. ¿Vacaciones de verano, eh? Higashino Yu observaba con nostalgia a las jóvenes y bellas estudiantes que estaban afuera. Las vacaciones de verano en Tokiwadai duraron 2 meses completos, lo que significaba que su puesto como médico escolar había perdido temporalmente su utilidad. Tocó el comunicador del lado oscuro que guardaba en el bolsillo de su bata de laboratorio. Ítem estaba sorprendentemente silencioso, sin notificaciones sobre el contacto con nuevos miembros, lo cual disfrutaba bastante como tiempo libre. Higashino Yu no tenía prisa por contactar con ellos. Al fin y al cabo, con su fuerza actual, incluso si lo hiciera, no podría controlarlos por completo, pero influir en algunas percepciones sin importancia no supondría ningún problema. De hecho, con Frenda, ese nivel 0, siempre que tuviera la oportunidad de estar a solas con ella, alterar por completo su percepción podría ser incluso más fácil que con Uyaru. Pero no tenía sentido pensar en eso ahora. Necesitaba encontrar algo que hacer, ya que simplemente holgazanear no le parecía muy interesante. Higashino Yu se apoyó en la barandilla del balcón, pensando en sus próximos planes. De repente, un pensamiento cruzó por su mente. Ya que no tengo nada que hacer, ¿por qué no voy a ver ese Imagine Breaker? Higashino Yu entrecerró los ojos y murmuró para sí mismo. Según la cronología, Index ya debería haber contactado con Kamihou Touma. Aunque sin duda no recordaba la cronología completa de la trama de A Certain Magical Index, sí recordaba algunos de los acontecimientos importantes del principio. Higashino Yu se puso una sudadera limpia y salió del edificio de la residencia estudiantil. Aunque eran vacaciones de verano, el campus de Tokiwadai seguía lleno de actividad. Se podía ver por todas partes a estudiantes arrastrando maletas preparándose para volver a casa o a chicas viajando en pequeños grupos. Mientras caminaba, Higashino Yu intentó recordar la dirección de Kamihou Touma. Aunque sabía que estaba más o menos en el distrito 7, no lograba recordar exactamente en qué edificio de apartamentos se encontraba. Al pasar por una tienda de conveniencia, Higashino Yu vio una figura familiar a través del escaparate. Yomikawa Ayo estaba eligiendo algo entre los estantes. Dudó un instante, pero decidió no entrar a saludar. Preguntarle ahora la dirección de Kamihou le parecería demasiado precipitado. Las calles del distrito 7 eran tan intrincadas como un laberinto. Higashino Yu caminó durante unos 20 minutos, usando su habilidad para preguntar a algunos transeúntes, y finalmente encontró a su objetivo entre una hilera de apartamentos antiguos. Este es el lugar. Higashino Yu estaba abajo, mirando una ventana en particular del piso superior. Recordó que en la historia original, Index se había estrellado contra esa misma ventana. Pero en ese momento, las cortinas estaban cerradas y el marco de la ventana estaba intacto, sin mostrar señales de nada inusual. Al entrar en el pasillo poco iluminado, Higashino Yu comenzó a revisar los números de las habitaciones piso por piso. Cuando llegó al tercer piso, el ascensor emitió un pitido y se abrió, y un chico con el pelo puntiagudo salió cargando una bolsa de compras. Era el mismísimo Kamihou Touma. «Oye, ¿no es este Kamihou?» Higashino Yu esbozó una sonrisa amistosa. ¡Qué coincidencia! Kamihou claramente no esperaba encontrarse con Higashino Yu allí. Se quedó paralizado por un momento antes de reaccionar. ¿Usted es ese amable caballero de la última vez? ¿Cómo lo supo? Me llamo Higashino Yu y soy médico escolar en Tokiwadai. Pueden llamarme Higashino o Yu.
Ese bien, doctor Higashino. Higashino Yu notó que la expresión de Kamihou se tensó repentinamente. Siguiendo su mirada, descubrió que sostenía varias revistas bien envueltas, con las palabras para adultos apenas visibles en la portada. El rostro de Kamihou se puso rojo brillante al instante, y se apresuró a esconder las revistas detrás de su espalda. La tienda de conveniencia debió haber empaquetado el producto equivocado. Los voy a devolver ahora mismo. Higashino Yu no pudo evitar soltar una carcajada. Tranquilo, no estoy aquí como juez para comprobar tu carácter. Me miró de una manera que cualquier hombre entendería. Al fin y al cabo, era un adolescente, así que no era incomprensible que mirara esos libros. Simplemente pasaba por allí por casualidad. Kamihou se rascó torpemente el pelo puntiagudo, con las sienes ya empapadas de sudor. Hace tanto calor afuera, ¿quieres entrar y sentarte un rato? Justo cuando Higashino Yu estaba a punto de responder, una idea repentina le asaltó y fingió malestar. Se apoyó contra la pared, con el ceño ligeramente fruncido. ¡Ay, Dios mío, tal vez no descansé bien ayer! De repente me siento un poco mareado, doctor Higashino, ¿se encuentra bien? Kamihou se apresuró a ayudarlo. Estoy bien, solo necesito descansar un poco. Higashino Yu agitó la mano y preguntó con naturalidad. ¿Me sería conveniente ir a su casa? No molestaría a ningún otro huésped, ¿verdad? ¿Huéspedes? Kamihou se rascó la cabeza, con la mirada perdida. Vivo solo. ¿Nadie? ¿Dónde estaba Index? Una pizca de duda surgió en el corazón de Higashino Yu, pero aún así siguió a Kamihou al apartamento. Este apartamento de una sola habitación estaba inesperadamente ordenado. Aparte de algunos mangas y discos de videojuegos apilados en una esquina, casi no había rastro del desorden típico de un estudiante de secundaria que vive solo. Por favor, siéntase como en casa. Kamihou metió la bolsa de la compra en el armario con movimientos tan rápidos como si estuviera destruyendo pruebas. ¿Quieres algo de beber? Aunque solo tengo té de cebada y agua del grifo, el té de cebada está bien. Higashino Yu recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose inconscientemente cerca de la ventana. Según la trama, una monja de cabello plateado ya debería haber aparecido en el balcón por la mañana, pero el balcón estaba vacío, las cortinas estaban cerradas y no había rastro de que Index hubiera estado allí. Kamihou regresó con 2 tazas de té de cebada y, al ver a Higashino Yu mirando fijamente por la ventana con la mirada perdida, preguntó con recelo. «Higashino, ¿qué estás mirando?» «Nada». Higashino Yu tomó la copa y puso cara de sorpresa. Estaba pensando, tu casa está más ordenada de lo que imaginaba. Kamihou sonrió avergonzada. Acabo de hacer una limpieza a fondo antes de las vacaciones de verano. Encendió el televisor y el sonido de las noticias deportivas llenó el silencio. Ahora que lo pienso, ¿por qué vendrías a un lugar como este, Higashino? Higashino Yu tomó un sorbo del té de cebada, cuyo sabor amargo se extendió por su lengua. Me perdí mientras daba un paseo. Se inventó una razón sobre la marcha. Tokiwadai está de vacaciones, y yo no llevo mucho tiempo en Ciudad Academia, así que todavía no tengo planes para el verano. Veo. Kamihou pareció exhalar un suspiro de alivio, pero inmediatamente después puso cara de desconcierto. Pero es realmente sorprendente que sepas mi nombre, Higashino. Higashino Yu había pasado por alto esta pregunta. Después de todo, el nombre de Kamihou Touma era bastante famoso en el círculo de los juegos de rol de acción. Después de que te fuiste ese día, el dependiente se quejó conmigo de que cada vez que vienes a la tienda, sucede algo increíble, así que simplemente le pregunté tu nombre. Por supuesto, preguntarle al dependiente no había sucedido, pero esta razón hizo que Kamihou se sintiera algo incómodo. Kamihou se rascó la cabeza con una risa seca, sin negarlo. En efecto, había tenido la experiencia de perder su carné de estudiante en esa tienda. Al fin y al cabo, estaba en la ruta que tomaba para ir y volver de la escuela, y solía ir allí de vez en cuando. ¿Es eso cierto? Kamihou-kun, ¿vives solo? Higashino Yu preguntó como si nada. Sí, no tengo otros compañeros de piso. Kamihou bajó el volumen del televisor. ¿Te gustaría quedarte a almorzar, Higashino? Hoy hay curry. Higashino Yu echó un vistazo al reloj de la pared. Ya eran las 10:30 de la mañana. Según la trama original, Index debería haber aparecido hace mucho tiempo. ¿Habría cambiado algo? En ese preciso instante, sonó el timbre de la puerta. Próximo. Kamihou se levantó de un salto y corrió a abrir la puerta. Higashino Yu contuvo la respiración, esperando la aparición de la monja de cabello plateado. Pero en la puerta solo estaba un repartidor con gafas, que se marchó apresuradamente tras entregar una pila de periódicos.
La decepción le oprimió el estómago como una piedra. Tiene sentido. ¿Cómo podría Index hacer su entrada tocando el timbre? Toda la mañana transcurrió entre aburridos programas de televisión. Higashino-yu fingió estar mareado y se tumbó en el sofá que Kamihou había cedido. Entrecerró los ojos, observando cada rincón de la habitación a través de sus pestañas. Los libros de consulta estaban ordenados sobre el escritorio, una consola de videojuegos reposaba junto a la cama. Todo era de lo más común. En el almuerzo, el curry que preparó Kamihou estaba inesperadamente delicioso. Mientras comía, Higashino-yu preguntó con cierta timidez: ¿Tienes algún plan para las vacaciones de verano? Por ejemplo, ¿conocerás a alguien especial? ¿Hay alguien en especial? Kamihou mordisqueaba su cuchara, pensativo. Mañana iré a la piscina con Tsuchimikado y los demás. De repente, se dio una palmada en la frente. Ah. Casi se me olvida comprar protector solar. Ni rastro de una monja de cabello plateado, ni del índice de libros prohibidos, ni siquiera una señal de sucesos inusuales. Empezó a sospechar que se había equivocado al recordar la cronología. A las 3 p.m., una repentina tormenta azotó el distrito 7. Gotas de lluvia del tamaño de frijoles repiqueteaban contra la ventana. Higashino-yu estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el agua de lluvia formaba ríos sinuosos sobre el cristal. ¡Qué tiempo tan extraño! Kamihou murmuró mientras miraba por la ventana. Sí, respondió Higashino-yu pensativo. Últimamente ha estado lloviendo casi todos los días en Academy City. Contando la noche en que Musuhime Aoaki fue a buscarlo, ayer cuando conoció a Kamihou por primera vez, y hoy, había estado lloviendo durante 3 días consecutivos. Hasta que salió del apartamento después de cenar, Higashino-yu no había podido esperar a que apareciera Index. Bajo la cortina de lluvia, Higashino-yu permanecía de pie en la planta baja del edificio de apartamentos. Alzó la vista hacia aquella ventana común y corriente del tercer piso. Seguía sin haber señales de nada inusual. La trama se había desviado, el índice no aparecía. ¿Qué significaba esto? Sacó su teléfono. La fecha en la pantalla mostraba claramente el 20 de julio. Según recordaba, hoy debería haber sido el día en que la monja de cabello plateado irrumpió en la vida de Kamihou Touma. Pero en realidad, Index no había aparecido, y él no creía haberse equivocado con Nora. Parece que el efecto mariposa ha llegado más rápido de lo que imaginaba. Higashino-yu soltó una risita y guardó el teléfono en el bolsillo. Un rompecabezas cuya respuesta conoces es sin duda perfecto, le susurró a la cortina de lluvia. Pero una partida de ajedrez desconocida es más interesante, ¿no? En ese preciso instante, el teléfono que llevaba en el bolsillo vibró. Apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Saten Ruiko Higashino-sensei está libre mañana. Uyaru y yo hemos planeado ir al acuario recién inaugurado. 18. Sección 18. Las comisuras de los labios de Tono se curvaron inconscientemente. Respondió rápidamente. Por supuesto que estoy libre, estoy deseando que me des tu sorpresa. Tras enviar el correo, echó un último vistazo al apartamento de Kamihou Touma. La ventana seguía cerrada en silencio y no se oía ningún movimiento tras las cortinas. Bueno, Tono se dio la vuelta y entró en la cortina de lluvia. Mañana hay una fecha más importante. La lluvia le mojó los hombros, pero no le importó. La noche en Ciudad Academia aún estaba brillantemente iluminada, y su proyecto paraíso apenas había comenzado. Capítulo 17. Cita de verano. El 21 de julio, en el segundo día de las vacaciones de verano, el sol era tan denso como la miel derretida, y el olor abrasador del asfalto recién asado impregnaba el aire. Higashino-yu estaba de pie frente al cine en el distrito 7. Sostenía 2 batidos de fresa en su mano izquierda, las gotas de agua condensadas en las paredes del vaso se deslizaban entre sus dedos. En la bolsa de papel que sostenía en su mano derecha había una crepa recién hecha, el aroma de la crema se mezclaba con las olas de calor veraniegas que se abalanzaban sobre él. Tono-senpai. Una llamada clara provino de atrás. Cuando Tono se dio la vuelta, Uyaru Kazari cruzaba corriendo el paso de peatones, con el flequillo empapado de sudor bajo su diadema de flores, pegado a su frente lisa. Detrás de ella iba Saten Ruiko, la chica, que rara vez se había recogido su larga melena negra en una coleta alta ese día, las puntas de su cabello se balanceaban alegremente con sus pasos. Perdón por llegar 5 minutos tarde. Uyaru se detuvo frente a Tono, jadeando, y se disculpó con las manos juntas. Saten Ruiko insistió en probarse 3 conjuntos antes de irse, e incluso se cambió de look. Saten Ruiko le tapó la boca a Uyaru por detrás, enfadada. Claramente fue Uyaru quien pasó 20 minutos forcejeando con la diadema.
Hoy llevaba un vestido azul claro, cuyo dobladillo se subía con sus movimientos, dejando al descubierto sus piernas claras y esbeltas ante los ojos de Tono. Tono sonrió y les entregó los batidos de fresa. Las mañanas de las vacaciones de verano deben disfrutarse con tranquilidad. Levantó el brazo deliberadamente. Sobre todo cuando estás en una cita con dos chicas guapas. Uyaru tomó el batido, sintiéndose un poco tímida, sin atreverse a entrelazar sus brazos así como así. Sin embargo, Saten Ruiko tomó del otro brazo a Tono. Senpai se ve muy guapo hoy. ¿Compraste esta camisa nueva? Lo vi ayer al pasar por el centro comercial. Tono dejó que Saten Ruiko lo explorara, oliendo el aroma a azahar que emanaba de su cabello, y su estado de ánimo se tornó algo sutil. No se esperaba que esta chica fuera aún más atrevida de lo que había imaginado. Lo compré pensando, sería bonito ponérmelo si tuviera una cita con Saten Ruiko. Uyaru tosió levemente de repente. La película empieza en 20 minutos, ¿deberíamos ir a comprar palomitas primero? Su mirada se movía entre Saten Ruiko y Tono, como la de un pequeño ciervo que duda si acercarse o no. Tono guiñó un ojo con complicidad. Por supuesto que tenemos que comprarlo, y además el tamaño más grande. Él, naturalmente, tomó la mano de Uyaru. Si un hombre no tomaba la iniciativa en momentos como este, bien podría irse a casa a dormir. Recuerdo que a Uyaru le gusta el sabor a caramelo, ¿verdad? ¿Cómo lo supo Senpai? Uyaru abrió mucho los ojos sorprendida y luego bajó la cabeza tímidamente. Seguro que lo mencionamos durante nuestra última charla. Saten Ruiko se puso de puntillas y se inclinó cerca del oído de Tono, su cálido aliento le provocó picazón en el lóbulo de la oreja. Uyaru ha estado esperando esta cita desde ayer, incluso se cambió el pijama por un conjunto de encaje recién comprado. Saten Ruiko. El grito de Uyaru atrajo miradas curiosas de los transeúntes. Inmediatamente se tapó la boca, las puntas de sus orejas estaban tan rojas que parecían sangrar, e incluso su cuello presentaba un ligero tono rosado. Al ver que nadie le prestaba atención, le dio una palmada a Saten Ruiko con enojo. Saten Ruiko tampoco se quedó de brazos cruzados y contraatacó. Así, las dos chicas que apoyaban a Tono empezaron a discutir, permitiéndole experimentar plenamente lo que significaba tener problemas, aunque fueran felices. Dentro del vestíbulo del cine. A diferencia del calor del exterior, el aire acondicionado estaba a toda potencia. Saten Ruiko estornudó y se inclinó inconscientemente hacia Tono. Tono se quitó la chaqueta y se la echó sobre los hombros. Ten cuidado de no resfriarte. ¿Qué hay de mí? Uyaru murmuró en voz baja, y luego se sobresaltó por su propia audacia, usando apresuradamente el vaso de batido para cubrirse la mitad del rostro. Tono sacó de su bolsillo una bufanda de seda de color claro como por arte de magia. La tenía preparada. Con delicadeza, le colocó la bufanda alrededor del cuello a Uyaru y asintió con satisfacción. Combina con la diadema de hoy. Saten Ruiko mordió su pajita y rió entre dientes, sus colmillos apareciendo y desapareciendo entre sus labios. Senpai está realmente bien preparado. Después de todo, estoy en una cita con las dos chicas más guapas de Ciudad Academia. Tono dijo con una sonrisa, mientras tomaba simultáneamente sus bolsos de hombro con una mano. Pero el perfume de flor de naranjo que Saten Ruiko se ha aplicado hoy es un poco demasiado fuerte. Saten Ruiko abrió los ojos sorprendida. ¿El aroma es demasiado fuerte? Solo me he echado un poquito. Inconscientemente, olió su propia muñeca, sintiendo que aún estaba dentro de un rango aceptable. Para la cita de hoy, se había rociado un poco más a propósito, solo para que Senpai lo notara. Parece que el tiro le salió por la culata. Uyaru señaló de repente la pantalla electrónica que estaba encima de la taquilla. Nuestra película está empezando a revisar las entradas. Dejando de lado el enredo con el perfume, Saten Ruiko condujo alegremente a Tono y Uyaru hacia la sala de proyección. Las luces de la sala de proyección ya se habían atenuado. Los tres buscaron a tientas sus asientos. Tono se sentó en el centro, y Uyaru y Saten Ruiko a cada lado. Cuando Tono colocó el enorme cubo de palomitas sobre su regazo, ambas chicas extendieron las manos al mismo tiempo. Uyaru retiró la mano, sintiéndose un poco avergonzada. Lo siento. Saten Ruiko aprovechó la oportunidad para agarrar un puñado de palomitas de maíz y metérselas en la boca a Tono. Senpai, pruébalas, son súper dulces. En la oscuridad, Tono sintió que Uyaru le tocaba el dedo con delicadeza. Sostuvo suavemente aquella mano, sintiendo cómo la otra persona se tensaba al instante para luego relajarse lentamente, con un ligero temblor en el punto donde se unían sus palmas.
Por otro lado, Saten Ruiko apoyó con descaro la cabeza en su hombro, y el familiar aroma del perfume de su cabello volvió a llegar a su nariz. La fragancia, mezclada con el olor del gel de ducha que usaba Saten Ruiko al bañarse, era realmente muy agradable. La película era una comedia romántica llena de clichés, pero los tres personajes estaban despistados. Cuando los protagonistas, un hombre y una mujer, se besaron bajo la lluvia, Saten Ruiko se inclinó repentinamente hacia el oído de Tono. «¿Qué beso tan romántico? ¿Qué te parece, senpai?» Tono sintió que la respiración de Ueyaru, a su izquierda, se aceleraba considerablemente. A través de los cambios de luz y sombra en la pantalla, vio que Ueyaru también lo observaba disimuladamente. «¿Quieres probar a besar en el cine?» Tono sugirió en voz baja. Como en la película. Ueyaru tosió nerviosamente. La manita que sostenía la de Tono parecía sudar de nerviosismo. Saten Ruiko, sin embargo, ya había cerrado los ojos e inclinado ligeramente el rostro, su lápiz labial brillando seductoramente en la oscuridad. Tono soltó una risita y le plantó un beso en los labios, luego se giró hacia la temblorosa Ueyaru y también la besó suavemente en los labios. Senpai es demasiado astuto. Al separarse sus labios, la voz de Ueyaru era tan suave como el susurro de un mosquito, pero las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse, dejando ver un dulce hoyuelo. Ninguno de los tres prestó atención a lo que sucedió en la segunda mitad de la película. Cuando Ueyaru reunió el valor suficiente para apoyar la cabeza en el hombro de Tono, Saten Ruiko ya se había inclinado hacia el otro lado. Al sonar la canción final, se dieron cuenta de que quedaba más de la mitad de un cubo de palomitas, y ambas chicas ya se habían acurrucado en los brazos de Tono, con sus manos entrelazadas con las de ellas, como hilos del destino tejidos entre sí. Al salir del cine, el sol de pleno verano aún brillaba con intensidad. Saten Ruiko se estiró, su falda se desplegó como pétalos, dejando al descubierto sus muslos. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué tal al salón recreativo? Quiero jugar a la máquina de garras. Yo creo que es mejor ir a un café a descansar. Ueyaru sugirió en voz baja que quería calmar la excitación en el cine. Tono miró su reloj. Ya eran las 12. ¿Qué te parece si vamos a comer primero? Conozco un buen restaurante familiar cerca con aire acondicionado potente. Acordado. Saten Ruiko vitoreó y se puso de pie de un salto. Quiero comerme la hamburguesa extra grande. Y con doble queso. Ueyaru recordó algo de repente. Pero el presupuesto. Antes de que comenzara la cita, ella había acordado con Saten Ruiko que pagarían por ella. Cuando Tono se enteró, tuvo la ilusión de ser un gigoló al que mantenían. Tono agitó su cartera. No te preocupes, me pagaron ayer. Guiñó un ojo y sonrió con orgullo. Aunque solo trabajé un día, la escuela me pagó el sueldo de un semestre completo. Es bueno tener contactos. Tras una pausa, añadió. ¿Cómo puedo dejar que las chicas paguen cuando estoy en una cita con mis amigas? Aunque las entradas de cine las pagaron las chicas, después de todo, se decidió antes de la cita que Tono no sería tan emocionalmente inmaduro como para darles el dinero por algo que ya estaba hecho. Son dos novias, Ueyaru corrigió con el rostro sonrojado, e inmediatamente se sorprendió por sus propias palabras, tapándose la boca. La piel que se veía entre sus dedos estaba tan roja como una manzana madura. Saten Ruiko corrió y abrazó el hombro de Ueyaru. El protector solar en su brazo desprendía un ligero aroma a coco. Ueyaru finalmente lo admitió. Se volvió hacia Tono, con los ojos curvándose en forma de media luna. Senpai no lo sabe, Ueyaru estuvo dando vueltas en su cama en el dormitorio anoche, murmurando ¿qué debo hacer? Mañana tengo una cita con Tono senpai, e incluso tiró la almohada al suelo. Saten Ruiko. Ueyaru intentó tímidamente tapar la boca de Saten Ruiko, pero ésta la esquivó con agilidad. Tono aprovechó la oportunidad para tomarles de las manos, impidiendo que siguieran discutiendo. Está bien, si siguen discutiendo, se agotarán las hamburguesas. Intentó disimular deliberadamente, pero la sonrisa que asomaba en las comisuras de sus ojos lo delató. Como castigo, ustedes dos tienen que darme de comer papas fritas. Eso es demasiado astuto. Saten Ruiko protestó, pero sus ojos estaban llenos de sonrisas y no se negó. Ueyaru bajó la cabeza, apretando los dedos con suavidad y sujetando aún más fuerte la mano de Tono. El día de hoy apenas había comenzado. Capítulo 18. El desafío del trío en el restaurante familiar. El sol del mediodía calentaba la fachada de cristal del restaurante familiar hasta que alcanzó un calor abrasador, y el aire acondicionado chocaba con las olas de calor del exterior que llegaban hasta la cortina de la puerta.
Higashino Yu abrió la puerta de cristal con un estampado de una vaca de dibujos animados, seguida por la tímida Ueyaru Kazari y la enérgica Saten Ruiko. Bienvenidos. 3, ¿Verdad? La camarera, que llevaba una diadema con orejas de conejo, entregó la carta, mientras su mirada se movía con curiosidad entre los tres. Sí, por favor, denos un asiento junto a la ventana. Tono tomó la carta, y su mirada se posó inadvertidamente en los ojos de la camarera. Los ojos de la otra persona quedaron aturdidos por un instante, y luego señaló con entusiasmo la mesa de la esquina. Resulta que hay una mesa libre allí. Ueyaru la siguió a pasos cortos. Echó un vistazo a la espalda de Tono, sintiendo que tenía mucha suerte de estar en una cita con Senpai. Normalmente, los asientos junto a la ventana en este restaurante se reservaban para los clientes que habían hecho una reserva con antelación. A los clientes que llegaban sin reserva no les daban sitio allí. Ueyaru Saten Ruiko se inclinó repentinamente desde atrás, rociando su agradable aroma sobre el lóbulo de su oreja. Si sigues mirando a Senpai, te voy a cobrar una tarifa por verlo, ¿sabes? Yo no. 19. Sección 19. Ueyaru quiso dar una excusa, pero Saten Ruiko no tenía la menor intención de escuchar su explicación. Simplemente la observó con una sonrisa, dejando a Ueyaru sin saber cómo explicarse, así que solo pudo suspirar y darse por vencida. El reservado era más estrecho de lo esperado. Justo cuando Higashino Yu se sentó, Saten Ruiko se apretujó ágilmente a su derecha, mientras que Ueyaru permanecía de pie, indecisa, en el pasillo. Por aquí. Higashino Yu palmeó el asiento vacío a su izquierda. Sin dudarlo, Ueyaru siguió obedientemente las instrucciones de Higashino Yu y se sentó a su izquierda. Todos los que estaban en la tienda estaban un poco sorprendidos, especialmente algunos de los clientes masculinos, que estaban tan envidiosos que les daban ganas de llorar. Quiero el set de filete de hamburguesa extra grande. Saten Ruiko abrió la carta de golpe y escogió los platos que solía comer con frecuencia. Y añádele un parfait de fresa y una croqueta. Higashino Yu arqueó una ceja. ¿No temes no tener energía para jugar esta tarde si comes tanto? A Saten Ruiko no le importó en absoluto. Incluso abrazó el brazo de Higashino Yu y se balanceó de un lado a otro coquetamente. De todos modos, Senpai me llevará de vuelta. Bueno, ya que lo has dicho, aunque no quisiera, no podría negarme, ¿verdad? Sin embargo, cargar a una chica hermosa en una cita era algo que la mayoría envidiaría, y Higashino Yu sentía que no era la excepción. Además, si usaba su habilidad para hacer trampa, no se cansaría aunque la cargara durante varias horas. Ueyaru estaba limpiando cuidadosamente la vajilla que tenía delante con una servilleta cuando de repente se dio cuenta de que Higashino Yu había sustituido su limonada por té de cebada caliente. Recuerdo que te vino la regla, ¿verdad? Lo dijo en voz baja, lo suficientemente alto como para que solo ellos tres lo oyeran. Los movimientos de Ueyaru se tensaron, sus mejillas se enrojecieron al instante, e incluso Saten Ruiko se emocionó de forma inusual. No esperaba que Higashino Yu sacara a relucir un asunto tan personal de forma tan directa. Sí. Ueyaru asintió algo avergonzada. Se le había escapado sin querer mientras hablaba por teléfono hacía 2 días, y no esperaba que Higashino Yu lo recordara. En el breve lapso después de hacer el pedido, Saten Ruiko sacó repentinamente su teléfono. Es una cita especial, tomémonos una selfie. Estiró el brazo y la cámara captó a las tres apretujadas en la cabina. Justo cuando se pulsó el obturador, giró la cabeza de repente y besó la mejilla de Higashino Yu, mientras que al mismo tiempo tiraba del cuello de la camisa de Ueyaru para que también se acercara. Ese Saten Ruiko. Ueyaru se apresuró a enderezarse la diadema, pero el teléfono ya había grabado su expresión de asombro con la boca entreabierta. Higashino Yu sonrió y se limpió la marca de lápiz labial de la cara. ¿Es este un pago por adelantado por el filete de hamburguesa? Es un depósito. Saten Ruiko sacudió su teléfono. Más tarde vamos a jugar a darles de comer. Ueyaru se atragantó con su té de cebada. Al bajar la cabeza para toser, sintió la mano de Higashino Yu dándole palmaditas suaves en la espalda. El calor le quemaba la piel a través de la ropa fina. Para colmo, Saten Ruiko le enganchó el tobillo debajo de la mesa, y la sensación de la correa de la sandalias rozándole la puso rígida. Cuando llegó la comida, Saten Ruiko cumplió su palabra y pinchó un trozo de hamburguesa. Ella acercó la comida a la boca de Higashino Yu, y el ketchup se le untó en la barbilla. Justo cuando Ueyaru dudaba si darle una servilleta, Higashino Yu ya le había agarrado la muñeca y había bebido el té de cebada de su mano. Beso indirecto completado. Saten Ruiko miró a Ueyaru con una sonrisa maliciosa y, de paso, usó su teléfono para grabar la escena que acababa de ocurrir.
El siguiente es el directo. Por favor, come bien. Uyaru no soportaba las burlas de Saten Ruiko, así que se vengó de ella por debajo de la mesa con su pequeño pie, pero desafortunadamente, la reacción de Saten Ruiko fue extremadamente rápida y se retiró rápidamente, dejando a Uyaru sin éxito. A mitad de la comida, Saten Ruiko bajó la voz de repente de forma misteriosa. He oído que en este restaurante hay un concurso para parejas. Señaló el tablón de anuncios que había junto a la caja. Se había percatado del evento cuando entraron. Puedes conseguir una bandeja de postres de edición limitada si das un verso de 10 segundos. Los palillos de Uyaru cayeron al suelo. Al agacharse para recogerlos, descubrió que Saten Ruiko se había quitado la sandaliá y que estaba frotando sus dedos contra la pantorrilla de Higashino Yu. Lo más sorprendente fue que Higashino Yu no se había apartado, sino que había agarrado ese pie travieso que estaba debajo de la mesa. Voy al baño. Uyaru se puso de pie presa del pánico, y su rodilla golpeó la mesa con un sordo ruido. El espejo del baño reflejaba el rostro enrojecido de Uyaru. Tomó agua fría y se la salpicó en las mejillas. Justo cuando respiraba hondo para calmar su corazón acelerado, la puerta del cubículo se abrió de golpe y Saten Ruiko entró tarareando una melodía. Uyaru, tienes la cara muy roja. Saten Ruiko se inclinó hacia el espejo para retocarse el pintalabios. El ataque sorpresa de antes le había emborronado un poco los labios. ¿Te imaginas a los tres juntos? Eso no es todo. La cabeza de Uyaru se sacudió como un sonajero. Es que, siento que esto es demasiado, para Higashino-senpai. Saten Ruiko se giró de repente. Apoyó las manos en el lavabo a ambos lados de Uyaru, atrapando a su pequeña amiga entre sus brazos. ¿Todavía te acuerdas, Uyaru? Prometimos compartirlo todo para siempre. Fue una broma que hicieron un día del año pasado mientras compraban juntos, pero Saten Ruiko pensó que sería bueno tomarlo como algo real ahora. Ahora solo falta extender esa promesa para incluir a Higashino-senpai. Las pupilas de Uyaru se dilataron ligeramente. Un recuerdo lejano afloró. El verano pasado, Saten Ruiko le mostró un helado medio derretido, insistiendo obstinadamente en comérselo por turnos. Cuando regresaron a sus asientos, Higashino Yu encontró, efectivamente, una delicada bandeja de postres frente a él. La placa de chocolate decía prueba de amor y, junto a ella, había un tosco dibujo en forma de corazón. ¿Lo conseguiste? La voz de Uyaru se apagó. No esperaba que Higashino Yu se hubiera inscrito en el poco tiempo que estuvo ausente. Bueno, la verdad es que yo también lo espero con ilusión. Higashino Yu sonrió y cortó el wagashi con forma de pétalo. ¿Qué es lo que espero con ansias? Uyaru miró nerviosamente a Higashino Yu. En realidad ya entendía lo que ese chico quería decir, pero un desafío como que los tres se besaran juntos era demasiado vergonzoso. ¿Lo intentamos? Higashino Yu continuó sugiriendo que, de todos modos, la tienda no tenía ninguna regla que prohibiera que tres personas participaran juntas en el desafío. Saten Ruiko se lamió la crema de los labios. ¿Un beso de 10 segundos? 30 segundos. La mirada de Higashino Yu se movió entre los dos. Al mismo tiempo. Los pensamientos de Uyaru se detuvieron brevemente. No se esperaba que Higashino Yu fuera tan alocado. Ella pensaba que, incluso si participaban en el desafío, como muchos se turnarían. Cuando recobró el conocimiento, ella y Saten Ruiko ya habían sido arrastradas hacia la escalera de incendios en la parte trasera del restaurante. Esto no es participar en el desafío. La protesta de Uyaru fue silenciada por el dedo de Higashino Yu. Su pulgar rozó su labio inferior, mientras que su otra mano acariciaba la nuca de Saten Ruiko. Es broma. ¿Cómo podría hacer algo así para que otros lo vieran? Higashino Yu no tenía ningún interés en besar a sus novias delante de los demás. Esta es nuestra competición privada, un desafío a nuestros propios límites. Cierra los ojos. El tono de Higashino Yu era firme, con una fuerza irresistible. Uyaru cerró los ojos obedientemente. En la oscuridad, sintió primero el aliento de Saten Ruiko en su nariz, seguido del aroma a menta que se acercaba a Higashino Yu. Cuando los tres pares de labios se tocaron en un ángulo inusual, Uyaru percibió el aroma de azahar del lápiz labial de Saten Ruiko, el amargor del café en los dientes de Higashino Yu y la descarga de adrenalina que sentía. A los 28 segundos, Saten Ruiko dejó escapar un leve gemido. A los 31 segundos, Uyaru mordió inconscientemente el labio inferior de Higashino Yu. No fue hasta que el grito del chef llegó a lo lejos que las tres se separaron como si les hubiera caído una descarga eléctrica. Se agotó el tiempo de espera, Saten Ruiko jadeaba mientras se limpiaba la boca.
Senpai hizo trampa, ¿de verdad usaste eso para atacar por sorpresa? Uyaru se quedó inmóvil, estupefacta, con su pequeña mano tocando sus propios labios húmedos. La experiencia de hace un momento fue como un sueño. No, ni en sueños se habría imaginado que llegaría un día así. El impacto de que los tres se besaran al mismo tiempo seguía siendo demasiado grande para ella. ¿A dónde vamos ahora? Saten Ruiko, habiendo regresado a la mesa, preguntó de repente. ¿Centro de juegos? ¿Karaoke? ¿Oh? De repente, Uyaru reunió valor y tomó la mano de Saten Ruiko. Quiero ir al acuario. Su voz era suave pero firme. En realidad, llevaba mucho tiempo esperándolo con ilusión. He oído que, si las parejas se besan en el túnel submarino, recibirán la bendición de la sirena. Higashino-yu y Saten Ruiko abrieron los ojos de par en par. Uyaru bajó la cabeza, sonrojada, pero no pudo ocultar la sonrisa en sus labios. Era la primera vez que proponía un itinerario para una cita. Buena idea. Higashino-yu les tomó las manos a ambos al mismo tiempo. Pero antes de eso señaló el filete de hamburguesa que quedaba en el plato de Saten Ruiko. Es hora de cumplir la promesa de alimentación. Cuando Saten Ruiko se llevó la comida a la boca, Uyaru también, como poseída, extendió su propia cuchara. Higashino-yu aceptó por turnos los dos estilos de alimentación completamente diferentes, pensando que probablemente a eso le llamaban paraíso. Capítulo 19. La bendición de la sirena. Dentro del acuario en el distrito 7. Higashino-yu estaba de pie bajo el toldo de la taquilla, entrecerrando los ojos en dirección a la tienda de recuerdos. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, se podía ver a Uyaru Kazari caminando de puntillas para probarse una diadema con forma de coral, mientras Saten Ruiko sostenía disimuladamente unos pendientes de delfín a sus espaldas. Sus risas eran frescas y agradables, como ristras de burbujas que brotaban del agua. ¿Quieren un paquete de boletos para parejas? El vendedor de boletos, que llevaba gafas de montura redonda, se ajustó las monturas sobre el puente de la nariz. Incluye el servicio de fotografía en el túnel submarino, para que puedas inmortalizar el momento más romántico. La mirada de Higashino-yu recorrió la lista de precios, y asintió pensativo. ¿Hay algún paquete para parejas de 3 personas? Su voz era muy suave, pero hizo que los dedos del vendedor de boletos que tecleaban en el teclado se congelaran repentinamente en el aire. El vendedor de boletos parpadeó confundido, su mirada detrás de los lentes iba de un lado a otro entre Higashino-yu y las dos chicas a lo lejos. Tras tantos años vendiendo entradas, esta era la primera vez que alguien me pedía un paquete para una pareja de 3 personas. Y la empresa nunca había lanzado un paquete tan imposible. Disculpe, señor, justo cuando el ambiente estaba a punto de volverse incómodo, una leve ondulación apenas perceptible apareció en las profundidades de las pupilas de Higashino-yu. Ah, son hermanos juntos, ¿verdad? El vendedor de boletos asintió repentinamente como si se diera cuenta de algo, y sus dedos comenzaron a volar de nuevo sobre el teclado. Un paquete familiar es más económico y además puedes disfrutar de, no, es una pareja. La voz de Higashino-yu se mantuvo tranquila, como una piedrecita arrojada a un lago en calma. Las pupilas del vendedor de boletos se dilataron al instante, sus dedos se detuvieron un segundo sobre el teclado y luego continuaron tecleando. La impresora emitió un leve zumbido y 3 boletos impresos con motivos de corazones salieron lentamente. Les deseo a los 3, que lo pasen muy bien. La bendición del vendedor de boletos se quedó un poco atascada, pero una sonrisa profesional volvió rápidamente a su rostro, aunque sus ojos seguían dirigiéndose inconscientemente hacia la tienda de recuerdos. Justo en ese momento, Saten Ruiko se abalanzó como un torbellino, y la horquilla con forma de estrella de mar se balanceó alegremente en su alta coleta. Senpai, senpai. Con entusiasmo, se puso de puntillas y, sin decirle una palabra, le colocó una horquilla con forma de concha marina en el flequillo a Higashino-yu. Mira esto, es súper adecuado. 20. Sección 20. Uyaru la siguió con pasos cortos, tapándose la boca y riendo entre dientes. De repente, Tono extendió la mano y apartó suavemente un mechón de pelo de su frente para ajustarse la diadema, que estaba ligeramente torcida. Este gesto íntimo y repentino hizo que Uyaru contuviera la respiración involuntariamente, y sus mejillas se enrojecieron visiblemente rápido. ¿A dónde deberíamos ir primero? Tono tomó el mapa guía con la mano izquierda y, naturalmente, tomó la suave manita de Uyaru con la derecha. Saten Ruiko se acercó por detrás, apoyando la barbilla con cariño en el hombro de Tono, su cálido aliento rozándole la oreja. Quiero ver los tiburones.
Ya sabes, de esos que dicen ñam y se tragan a su presa de un solo bocado, hizo deliberadamente un gesto exagerado de depredación, agitando los brazos en el aire como si imitara a un tiburón. Saten Ruiko. Uyaru tiró de la manga de Tono con alarma, apretando los dedos involuntariamente. ¿Podríamos ir primero a la zona del arrecife de coral? Es más, seguro allí. Su voz se fue apagando, las últimas palabras casi las murmuró. Mientras atravesaban el profundo túnel submarino de color azul, miles de peces nadaban por encima de ellos, proyectando patrones de luz cambiantes sobre sus rostros como proyecciones de otro mundo. Saten Ruiko señaló de repente un pez tropical fluorescente y exclamó: «¡Mira! ¿Acaso el color de este pez no se parece al de la cara de Uyaru cuando está tímida?» Justo cuando Uyaru estaba a punto de replicar, una mantarraya gigante nadó con gracia por encima de ellos, y su sombra los cubrió a los tres. En ese breve instante de penumbra, el dedo de Tono se enganchó suavemente al meñique de Uyaru. Este pequeño gesto, incluso más íntimo que tomarse de la mano, hizo que el corazón de la chica diera un vuelco. El mayor está mostrando favoritismo. Saten Ruiko percibió con claridad la sutil atmósfera que se respiraba entre ambos e inmediatamente hizo un puchero de insatisfacción, insistiendo en presionar la otra mano de Tono contra su cintura. «Yo también quiero eso». Sus palmas guiaron la mano de Tono para que rodeara su esbelta cintura. Sin embargo, cuando la palma de la mano de Tono se posó en su cintura, él sintió claramente que su cuerpo temblaba, aunque ella rápidamente volvió a la normalidad. Los tres avanzaron lentamente hacia la zona de exhibición de medusas en esta extraña pero íntima formación. Bajo la iluminación de luces de colores en constante cambio, las medusas transparentes parecían innumerables corazones palpitantes, que cambiaban de color a medida que las luces se desplazaban. Uyaru estaba hipnotizada, completamente ajena a que Saten Ruiko ya había arrastrado a Tono de vuelta al rincón más oscuro del área de exhibición. Cuando se giró para buscarlos, se encontró por casualidad con Saten Ruiko de puntillas, susurrándole al oído a Tono, con los ojos curvados en astutas medias lunas. ¿De qué estás hablando?» Uyaru se inclinó con curiosidad, y su voz estaba teñida de un imperceptible rastro de celos. Le disgustaba un poco que su amiga y Tono se hubieran marchado sin que ella se diera cuenta. Saten Ruiko se llevó misteriosamente un dedo a los labios, preguntándole al mayor qué tipo de medusa le gusta más. De repente, tomó la mano de Uyaru y la atrajo hacia sí, colocándola entre ellas. Resulta que señor dijo que le gustan las que se ponen rosadas cuando tienen vergüenza, igual que Uyaru. Saten Ruiko. El rostro de Uyaru se puso instantáneamente tan rojo como las luces de neón del acuario. Intentó liberarse presa del pánico, pero Tono aprovechó la oportunidad para rodearla con el brazo por los hombros. Esta postura íntima hizo que todo su cuerpo se tensara. Solo podía mirar las puntas de sus zapatos, con las orejas rojas como un tomate. Tono cambió de tema en el momento oportuno, señalando la fuente de los deseos en el centro del área de exhibición. Se dice que las parejas que piden un deseo aquí reciben la bendición de la sirena. Saten Ruiko inmediatamente juntó las manos, cerró los ojos y deseó con fervor. «Entonces deseo que los tres estemos juntos para siempre». Abrió un ojo y miró a Uyaru con una sonrisa. «¿Y tú, Uyaru? ¿Qué deseo vas a pedir?» Uyaru bajó la mirada hacia las puntas de sus zapatos, con una voz tan suave como la de un mosquito. «Yo, espero que señor siempre pueda ser feliz». Esa frase pareció agotar todo su coraje, y tras pronunciarla, inmediatamente se cubrió el rostro con las manos. Tono estaba atónito. Ese deseo tan simple y puro se salía completamente de lo que tenía planeado. Observó las orejas enrojecidas de la chica y sus hombros ligeramente temblorosos, dándose cuenta de repente de que los sentimientos de Uyaru en ese momento eran sorprendentemente puros, no el resultado de ninguna interferencia de habilidad, sino una emoción sincera que brotaba del corazón. Una emoción compleja e inaudita surgió en su pecho, como una corriente subterránea que emerge repentinamente de las profundidades del mar. «Ah. Los pingüinos pequeños han salido». La exclamación de Saten Ruiko rompió la atmósfera tenue en el momento justo. Señaló a los polluelos de pingüino recién nacidos que estaban cerca. Aquella bolita gris de pluma se tambaleaba detrás de sus padres, y su aspecto torpe y adorable provocó risas entre los turistas que los rodeaban. Uyaru se sintió inmediatamente atraída hacia él, pegándose a la ventana de cristal, completamente absorta, sin darse cuenta de que Tono la observaba con una mirada compleja. Sin embargo, Saten Ruiko percibió con claridad el cambio de ambiente y, de repente, presionó las yemas de sus dedos fríos contra la nuca de Tono, provocándole un escalofrío involuntario.
¿En qué estás pensando, señor? Inclinó la cabeza, con los ojos brillando de perspicacia. No estarás pensando en nada extraño, ¿verdad? Su voz era burlona. Tono negó con la cabeza suavemente, y una leve sonrisa volvió a sus labios. Estaba pensando que ustedes dos son mucho más interesantes que estas criaturas marinas. Aunque este cambio fue algo inesperado, no fue algo malo, así que rápidamente se tranquilizó. Tono-senpai. Uyaru se giró de repente, con los ojos brillando con una intensidad inusual, como si hubiera descubierto un mundo nuevo. El cuidador dijo que podemos adoptar los derechos para ponerle nombre a los pingüinos pequeños. ¿Los solicitamos juntos? Dijo nosotras tres con tanta naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Tono sintió una emoción que iba más allá de sus cálculos, invadiendo su pecho. Observó los ojos expectantes de las dos chicas, la inocencia de Uyaru, la vivacidad de Saten Ruiko, todas brillando bajo la luz. Dijo en voz baja, llamémoslas burbujas. ¿Burbujas? Los dos repitieron al unísono, con el rostro lleno de curiosidad. Tono señaló la hilera de burbujas que subían en el tanque, esas esferas cristalinas que destellaban con una luz similar a la del arco iris bajo la refracción. Así, tres burbujas que se tocan y se convierten en una burbuja más grande. Hizo una pausa, y su voz se fue suavizando. Aunque pronto se separarán, la luz y la sombra en ese instante, es hermosa, ¿verdad? Saten Ruiko se quedó en silencio de repente, la vivacidad habitual se desvaneció de su sonrisa, reemplazada por una profunda ternura. Uyaru miró a Tono, que sostenía ambas manos, con una sonrisa de felicidad. Cuando salieron del acuario, la puesta de sol acababa de teñir el cielo de un rojo dorado. Saten Ruiko clamaba por crepes, como una niña que nunca crecería. Uyaru miraba la foto grupal de las tres con las bubles en su teléfono, riéndose, tocando ocasionalmente la cara de Tono en la pantalla con el dedo. ¿A dónde vamos ahora? Tono preguntó, pero vio que las dos chicas señalaban en direcciones diferentes al mismo tiempo. Saten Ruiko quería volver al centro de juegos con entusiasmo, mientras que Uyaru susurró sonrojada que quería ir al mirador para ver la vista nocturna. ¿Piedra, papel o tijera para decidir? Saten Ruiko alzó el puño, ansiosa por intentarlo, con los ojos brillando con una chispa competitiva. Uyaru agarró de repente la esquina de la camisa de Tono, con una voz tan suave que casi era inaudible. Señorita, usted decide, mientras estemos las tres juntas. Sus ojos reflejaban una firmeza y una ternura sin precedentes, dejando a Tono momentáneamente sin palabras. Tono observó cómo las luces de la ciudad se encendían gradualmente en la distancia, los puntos de luz centelleantes como estrellas reflejadas en el mar. Dijo en voz baja, vamos al mirador. Quiero ver la vista panorámica de esta ciudad. Detrás de ellas, las luces de neón del acuario se encendieron una a una, iluminando las tres firmas contiguas en el certificado de adopción de burbujas a la salida. La letra de Uyaru era redonda y tierna, como un corazón dibujado con esmero. La firma de Saten Ruiko era llamativa, reflejando su vitalidad única. El nombre de Tono estaba pulcramente ubicado en el centro, como un puente que conecta dos mundos o un vínculo que une dos corazones con fuerza. Pase lo que pase, no se arrepentirá de la decisión que tomó. Capítulo 20. En el lugar tenuemente iluminado desde la plataforma de observación, situada a 230 metros de altura, la ciudad entera parecía un gigantesco circuito integrado. Las luces de los coches se movían como flujos de datos entre circuitos, y los letreros de neón parpadeaban con pulsos irregulares. Señor, mire allí. Saten Ruiko asomó medio cuerpo por encima de la barandilla protectora, señalando con entusiasmo hacia la distancia. Ese edificio con forma de aguja es la residencia estudiantil Tokiwadai. Las luces brillan como un árbol de Navidad. Tono extendió rápidamente la mano y agarró la muñeca de Saten Ruiko, rodeando con la palma el delgado hueso de la muñeca de la chica. Ten cuidado. Si caes desde esta altura, ni siquiera la teletransportación será lo suficientemente rápida para salvarte. Uyaru retrocedió involuntariamente, sus delgados hombros temblando ligeramente con el viento nocturno. Tono ajustó su posición con calma, creando con su cuerpo una barrera contra el viento para ella. Saten Ruiko captó con claridad este gesto sutil y, de repente, abrazó a Uyaru por detrás, apoyando cariñosamente la barbilla en el hombro de su amiga. Uyaru es tan cálida, como un calentador humano. Ese Saten Ruiko. La protesta de Uyaru, motivada por el pánico, quedó ahogada por el clamor de la ciudad. Para usar los telescopios de pago en la plataforma de observación se necesitaba una moneda de 500 yenes. Cuando Uyaru bajó la cabeza para buscar cambio, Tono ya había ajustado el enfoque.
Puedes ver el restaurante del Distrito 7, aquel donde nos besamos al mediodía. La imagen que se veía en el telescopio era sorprendentemente nítida, y el efecto fue muy bueno. Saten Ruiko no pudo esperar y se acercó al ocular. Ah. Está justo ahí, puedo verlo con claridad. De repente, su voz se atascó y sus mejillas se sonrojaron con el color del atardecer. Uyaru se inclinó con curiosidad para comprobarlo, pero retrocedió como si la hubieran electrocutado en el momento en que vio la imagen. Los lóbulos de sus orejas estaban tan rojos que casi eran transparentes, e incluso su cuello presentaba un ligero tinte rosado. ¿Cómo se pudo capturar un lugar así? Su voz era tan suave como la de un mosquito. Sentía que lo que los tres habían hecho en el restaurante podría haber sido visto por alguien que estuviera usando ese telescopio. Déjame tomarte una foto de recuerdo, es gratis. Un miembro del personal uniformado apareció en el momento justo, y la cámara profesional disparó el flash mientras los tres se quedaban atónitos. La foto emergió lentamente de la impresora instantánea. Saten Ruiko la agarró y escribió la fecha con una caligrafía llamativa en el reverso, mientras que Uyaru guardaba cuidadosamente la foto en el compartimento interior de la funda de su teléfono como si fuera un tesoro. Hay una zona de candados para enamorados allí. Saten Ruiko señaló de repente la barandilla del lado oeste de la plataforma de observación, donde cientos de mechones en forma de corazón brillaban con un lustre metálico a la luz de la luna. Vamos a colgar uno también. Tono observó los candados de pareja apiñados y dijo pensativo. Si queremos colgar un candado, primero tenemos que ir a la tienda de recuerdos a comprar uno. El servicio de fotografía que acabamos de ver estaba incluido en la entrada, pero este candado para parejas requería un pago adicional. Antes de que pudiera terminar de hablar, Saten Ruiko ya había salido corriendo hacia la tienda de recuerdos. Uyaru vaciló y tiró de la manga de Tono, con los ojos reflejando inquietud. Señorita, ¿colgar un candado entre tres personas, no sería demasiado extraño? ¿Extraño? Tono soltó una risita y tocó la esquina de la foto que asomaba por la funda de su teléfono. Cuando toda la ciudad cree que algo se da por sentado, lo anormal se convertirá en la norma. Aunque por el momento no podía influir en toda Ciudad Academia, influir en la cognición de las personas que conocieron en su cita, hasta cierto punto, no suponía ningún problema. Esto era algo que Tono también había estado haciendo desde que llegó a Ciudad Academia. Cada vez que se encontraba con transeúntes, lanzaba inconscientemente anclajes cognitivos sobre aquellos que aún no habían sido influenciados, provocando un ligero impacto en su cognición. En comparación, conservar esa foto requiere más valentía, ¿verdad? Los lóbulos de las orejas de Uyaru se pusieron tan rojos que empezaron a sangrar al instante. En ese momento, Saten Ruiko regresó corriendo emocionada sosteniendo 3 candados, cada uno grabado con láser con la palabra Bubles. Así no tendremos que discutir sobre qué nombre escribir. El viento nocturno se aquietó de repente, como si hubiera sido domado por alguna fuerza invisible. Mientras Uyaru y Saten Ruiko se concentraban en colgar los candados, la mirada de Tono recorrió las luces de la ciudad y se detuvo en algún lugar. Ese era precisamente el lugar de reunión de la organización ITEM esta noche. Tocó el teléfono que llevaba en el bolsillo. La pantalla holográfica mostraba 3 mensajes sin leer. Misión cumplida. Saten Ruiko vitoreó y arrojó la llave al cielo nocturno, donde finalmente cayó en el océano de luces de la ciudad. De repente, Uyaru dejó escapar un suave gemido. Su preciada diadema floral finalmente fue arrastrada por el fuerte viento, y las margaritas que la adornaban giraban mientras caían por el aire. Tono se asomó con una velocidad de reacción asombrosa, atrapando con firmeza la diadema justo cuando estaba a punto de salir volando por encima de la barandilla. Esta peligrosa maniobra dejó la mayor parte de su cuerpo colgando fuera de la barandilla, asustando a Uyaru, quien se aferró con fuerza a su cinturón. Señor, no haga cosas tan peligrosas. La fuerza con la que Saten Ruiko abofeteó la espalda de Tono casi podría considerarse una paliza. Uyaru, que se había vuelto a poner la diadema, tenía los ojos rojos y seguía agarrando con fuerza la esquina de la camisa de Tono, como si temiera que desapareciera de repente. No te preocupes, estoy bien. Tono sonrió y se apartó de la barandilla. El viento nocturno traía consigo el solemne tañido de la lejana torre del reloj. Saten Ruiko se calmó de repente, apoyando suavemente la frente en el hombro de Tono. Hoy, fue un día realmente muy feliz. Su voz tenía un tono nasal suave y poco común, completamente diferente de su tono enérgico habitual. Ojalá pudiera ser así para siempre, eso sí que sería bonito. Uyaru asintió en silencio, su cabello rozando el otro hombro de Tono, desprendiendo el tenue aroma a jazmín del champú.
21. Sección 21. Las luces del mirador comenzaron a apagarse una a una, y una suave voz femenina anunció el cierre del parque, para recordar a los visitantes que debían marcharse. Dentro del ascensor panorámico que descendía, Saten Ruiko dormitaba recostada sobre Ueyaru, mientras esta última descansaba sobre el hombro de Higashino Yu. La superficie espejada del ascensor reflejaba a las tres, con rostros cansados pero satisfechos. Recuerda avisarme cuando llegues a tu residencia estudiantil. Tono dijo esto frente al taxi. Saten Ruiko ya se había subido al asiento trasero, pero Ueyaru permanecía inmóvil. La brisa nocturna levantó el dobladillo de la falda de su uniforme de marinera, dejando al descubierto unas medias blancas atadas con cintas. Senior, miró a Tono con vacilación y dijo nerviosamente: «Hoy, gracias». Esta sencilla muestra de gratitud pareció agotar todas sus fuerzas, y se dio la vuelta y huyó hacia el coche. Tono observó las dos cabezas que se apoyaban una contra la otra en la ventanilla trasera del taxi. El comunicador que llevaba en el bolsillo volvió a vibrar. Tono deslizó el dedo para abrir la interfaz y la persona de contacto de ítem envió un mensaje. Reúnanse en el almacén 4, distrito 23, en 30 minutos. La brisa nocturna disipó el persistente aroma a azahar y margaritas que aún lo envolvía. Tono echó un último vistazo hacia la plataforma de observación, donde se habían añadido 3 nuevos candados entre los miles de candados del amor. Esta cita de cuento de hadas tenía que llegar a su fin. Se frotó la barbilla mientras leía pensativamente el mensaje en su teléfono. El efecto de la modificación cognitiva superó las expectativas, pero, la mirada de Tono recorrió el taxi que se alejaba. Las emociones humanas son verdaderamente una existencia maravillosa. Ni siquiera su habilidad puede controlarlas a la perfección. Ahora era el momento de ir a reunirme con esos colegas problemáticos. Capítulo 21. Todos en ítem son geniales, me gustan mucho. Frente a la verja de hierro de una fábrica abandonada en el distrito 7, Higashino Yu permanecía de pie con una mano en el bolsillo, golpeando suavemente el marco oxidado de la puerta con la otra. Este era el lugar de encuentro indicado por la persona de contacto. Hablando de la persona de contacto, Tono recordó el manga que aún se publicaba por entregas antes de su transmigración. Parecía tratarse de una chica mayor y hermosa. Simplemente no estaba seguro de si esa era su verdadera apariencia. Oye, esto no es una atracción turística. La voz provino de arriba, interrumpiendo los pensamientos de Tono. Con su larga melena rubia, la cabeza de Frenda asomaba por la ventana. Tono levantó la vista y esbozó una leve sonrisa. Soy el recién llegado que se presenta hoy. Esto es, recién llegado. Frenda saltó repentinamente por la ventana y aterrizó, dejando ver por un instante lo que había debajo de su minifalda. Mentiroso. Mujino nunca dijo nada sobre la incorporación de un recién llegado. Se inclinó hacia Tono y olfateó como un cachorro. Y hueles a chicas por todas partes. Claramente eres un hombre malo al que le encanta mentir. Tono sacó una lata de caballa de su bolsillo. ¿Quieres probar un poco? He oído que este es tu sabor de curry favorito. Se había detenido específicamente en una tienda de conveniencia para comprarlo. No era solo para Frenda. Tono también había comprado otras cosas basándose en sus recuerdos de sus preferencias. Los ojos de Frenda se iluminaron de inmediato, pero luego retrocedió medio paso con cautela. Espera. ¿Cómo supiste que me gustas? El sonido de la puerta de hierro al abrirse interrumpió sus palabras. Kinuata saía y salió del interior, con una sudadera con capucha que la hacía parecer aún más menuda de lo que realmente era. Súper sospechoso. Ella miró fijamente a Tono con ojos de pez muerto. Aunque su cuerpo no se movía, en realidad ya estaba preparada para la batalla. Para conocer realmente las aficiones del personal del lado oscuro, no serás un espía, ¿verdad? Tono hizo un gesto con la mano con calma. Disculpen, la instrucción que recibí de la persona de contacto fue venir directamente aquí para ensamblar. ¿Eh? Frenda extendió las manos de forma exagerada, sin creer en absoluto las palabras de Tono. ¿Crees que ítem es solo algo aleatorio? Déjenlo entrar. Una voz femenina grave provino del interior de la fábrica. Mujino Shizuri se acercó, su cabello castaño ondeando suavemente a cada paso. Frenda saltó inmediatamente a un lado como un conejo asustado. Mujino. Este tipo dice que es, lo oí. Mujino la interrumpió, escudriñando a Tono de arriba a abajo con su mirada penetrante. Las personas mencionadas anteriormente ya me han informado. Es alguien designado personalmente por el presidente. Tono asintió levemente. Encantado de conocerte, soy, ¿a quién le importa cómo te llamas?
Mujino se acercó de repente, y un rayo de luz rozó la mejilla de Tono, dejando un agujero carbonizado en la pared. Demuestra tu valía. De lo contrario, aunque sea a petición del presidente, no permitiré que se una ningún inútil. El aire dentro de la fábrica se congeló al instante. Frenda contuvo la respiración y Kinoata Saiya y observó la escena con nerviosismo. Tono ni pestañeó. El Meldowner de Mujino-san realmente hace honor a su reputación. Dijo con calma, mirando detrás de ella. Sin embargo, si yo fuera un enemigo, tus dos compañeros ya lo serían. Sus palabras se detuvieron abruptamente. Frenda descubrió de repente que su detonador había desaparecido, y Kinoata Saiya y miró con asombro su propia armadura de nitrógeno, que había sido desactivada sin que ella lo supiera. ¿Cuándo? Frenda buscó frenéticamente las correas de la bomba que llevaba en los muslos, solo para descubrir que todas se habían convertido en caramelos de goma. Las pupilas de Mujino se contrajeron ligeramente. No había visto a Tono hacer ningún movimiento, y sin embargo, todos en ítem habían sido neutralizados en silencio. Este tipo de habilidad, la débil voz de Takitsubo provino de la puerta de la sala de control. Su rostro mostraba una inusual expresión de alerta. Acababa de detectar un campo de difusión AIM muy inusual. No es un nivel 4 normal. Tono se volvió hacia Takitsubo y esbozó una sonrisa de disculpa. Siento haber interrumpido tu descanso, Takitsubo Rikousan. Takitsubo miró a Tono con sorpresa. ¿Tú, cómo sabes mi nombre? Porque somos compañeros de equipo. El tono de Tono era tan natural como si estuviera hablando del tiempo. A partir de hoy. No, hay que decir que siempre ha sido así. Mujino frunció el ceño, con ganas de replicar. Pero una extraña sensación se apoderó de ella. Aquel desconocido le resultaba inexplicablemente familiar, como a un compañero con el que había trabajado durante muchos años. ¿Mujino? Kinoata Saiya y miró a su capitana con confusión. No nos ayudó hace poco a deshacernos de las ratas que se colaron en Ciudad Academia el mes pasado. ¿Qué mes pasado? Mujino giró la cabeza bruscamente, frunciendo el ceño y regañándola. Nunca lo habíamos visto antes. Frenda ladeó la cabeza. ¿Eh? Pero lo recuerdo perfectamente. Después de esa misión, incluso fuimos a comer crepes juntas. Tono suspiró suavemente. Parece que Mujino-san ha estado muy cansado últimamente. Dio un paso al frente con preocupación y le dio una palmadita en el hombro. ¿Quieres descansar un rato primero? Podemos revisar el informe de la misión más tarde. Mujino quiso replicar, pero su hostilidad se desvaneció de forma increíble. Esos sentimientos de duda y vigilancia se esfumaron de su conciencia como una marea que retrocede. Y sacudió la cabeza y le vinieron a la mente recuerdos familiares. Tal vez sí que lo necesito, Mujino. Takitsubo alzó la voz de repente, ansiosa por actuar. Está afectando nuestra cognición. Pero esta frase llegó demasiado tarde. Frenda ya había entrelazado cariñosamente su brazo con el de Tono. Oye, ¿probaste los nuevos artículos de esa pastelería la última vez? Kinoata Saiya y también se relajó. Echo mucho de menos la última vez que fuimos juntos a una misión. Callarse la boca. Mujino gritó con brusquedad, mientras finas gotas de sudor resbalaban por su frente. Intentó concentrarse, pero sus recuerdos eran como agua revuelta, cada vez más difícil de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Tono miró a Mujino con dulzura. No te fuerces. Su voz era tan suave como una pluma que rozaba el suelo, y aumentó la potencia de su habilidad. Tenemos tiempo de sobra para conocernos poco a poco. Cuando Mujino volvió a mirar a Tono, se sorprendió al darse cuenta de que no recordaba por qué había estado tan alerta ante aquella recién llegada. Una especie de cálida sensación de seguridad reemplazó su anterior recelo, como tomar una taza de té caliente en invierno. Está bien. Mujino finalmente habló, con la mayor parte de la aspereza desvanecida de su voz. Ya que el presidente lo dispuso de esta manera, Takitsubo se apoyó impotente en el marco de la puerta, observando cómo los miembros de ITEM aceptaban uno a su nueva compañera. Comprendía vagamente lo que había sucedido, pero cada vez que quería hablar para advertirles, las palabras se le atascaban en la garganta, convirtiéndose en un violento ataque de tos. Tono, con consideración, sostuvo a Takitsubo, que se tambaleaba. Déjame llevarte de vuelta a la sala de control para que descanses. En el instante en que sus dedos se tocaron, la última resistencia de Takitsubo se desvaneció. Miró a Tono con expresión inexpresiva, sintiendo de repente que esa persona, en efecto, siempre había sido miembro de ITEM. Gracias. Dijo con voz débil, dejando que Tono la ayudara a volver a su asiento. Justo en ese momento, los movimientos de Tono se detuvieron por un instante.
Notó que la persona que la sostenía se frotaba las sienes con cierto dolor. Recién llegado. Frenda exclamó mientras se acercaba con preocupación. Kinuata Saiai también se acercó con igual preocupación. Muy mal, ¿estás bien? Mujino frunció el ceño. Oye, tú, Tono negó con la cabeza. Estoy bien, solo un poco cansado. Mostró una sonrisa de disculpa. Quizás no he estado descansando bien últimamente. Como era de esperar, utilizar este nivel de modificación en varios usuarios de alto nivel de ability simultáneamente ya es el límite, sintió un dolor punzante en las sienes y su visión se nubló por oleadas. Temía que, si las hubiera modificado más a fondo, se habría desmayado de nuevo como la última vez. Por suerte, había sido un poco precavido, pensando que, a excepción de Frenda, los demás eran todos usuarios de habilidades de alto nivel. ¿Deberíamos ir a la enfermería? En la voz de Mujino se percibía un dejo de preocupación que ella misma no había notado. No hace falta. Tono negó con la cabeza, luchando contra el mareo. Aún tenemos trabajo que discutir. Las luces de la fábrica se habían intensificado en algún momento. Tono se encontraba en el centro de la sala de control, rodeado por los miembros de ítem como si fueran planetas orbitando una estrella. La estática en las pantallas de vigilancia había desaparecido, mostrando imágenes nítidas de cada rincón, pero, curiosamente, no se había registrado ninguna anomalía tras la llegada de Tono. Entonces, dijo Tono con una sonrisa. Empecemos a trabajar. Nadie puso objeción alguna, e incluso Mujino asintió en silencio. 22. Sección 22. Capítulo 22. Solo se necesitan 10 segundos para lidiar con un mago. En las primeras horas de la mañana, Higashino Yu estaba sentado en la enfermería de la casa de seguridad de ítem, con una bolsa de hielo médica presionada contra la nuca. Hola, novato. Mujino Shizuri abrió la puerta y entró. ¿Has descansado? Tono echó un vistazo al reloj electrónico de la pared. Solo habían transcurrido 2 horas y 13 minutos desde que les había aplicado la modificación cognitiva a los miembros del ítem. Takitsubo Riko estaba acurrucado en una silla en un rincón, envuelto en una manta, aparentemente a punto de quedarse dormido. Hay una misión de emergencia, dijo Mujino con impaciencia. Hay una rata causando problemas en el distrito 17. Frenda asomó la cabeza por la rendija de la puerta. Neubie-kun, no te preocupes, haré volar a todos los enemigos por los aires con bombas. Hizo gestos exagerados y desmesurados. Kinuata Saiai se apoyó en el marco de la puerta, masticando un poki. Misión súper sencilla, como si fuera un paseo. Mientras hablaba, sus ojos evitaban instintivamente la mirada de Tono. Era una sutil manifestación de conflicto cognitivo. Tono se puso de pie lentamente, el mareo aún no había desaparecido del todo. La implantación cognitiva que había realizado en los miembros de ítem 2 horas antes, que decía ya hemos colaborado antes, y ahora es un novato de confianza que necesita protección, seguía funcionando con normalidad. ¿Información específica? Tomó la tableta que Mujino le arrojó. Un mago de tercera categoría, haciendo trucos en un centro comercial abandonado. Mujino se dio la vuelta y caminó hacia la sala de equipos. No le importó si Tono sabía de la existencia de los magos, pues no tenía importancia. 10 minutos para prepararnos. Cuando Tono la siguió al cuarto de equipo, Frenda ya tarareaba una melodía mientras se ataba bombas a los muslos. Sinceramente, Tono pensó que, si bien sus muslos eran algo inferiores a los de Kinuata Saiai, usarlos para atarse bombas era un desperdicio. Deberían tener mejores usos. Neubie-kun también quiere algunos. Agitó los explosivos plásticos que tenía en la mano. Son súper lindos, de color rosa. Tono negó con la cabeza. Su habilidad no tenía utilidad para cosas como las bombas. ¿Se ha recuperado tu cuerpo? Takitsubo apareció de repente detrás de él, con el rostro pálido enrojecido con un tono enfermizo. Solo un poco cansado, pero ya estoy bien, asintió Tono, mientras aumentaba en silencio la intensidad de la modificación cognitiva. Takitsubo era quien representaba la mayor amenaza para su habilidad y necesitaba atención especial. Los ojos de Takitsubo se nublaron de inmediato y su mirada se suavizó. La furgoneta negra atravesaba la espesa niebla de la madrugada, con Tono sentado en la última fila, con los ojos cerrados para descansar. Frenda explicaba con entusiasmo el uso de las distintas bombas, como si fueran compañeros de equipo de toda la vida. Kinuata intervenía de vez en cuando, e incluso Takitsubo le masajeaba la cabeza. El ambiente era armonioso y alegre. Ya llegamos. Mujino pisó el freno. Kinuata y Frenda, bloqueen las salidas. Takitsubo, vigila. Neubie, ven conmigo.
Tono se percató de esta situación. Mujino, instintivamente, se quedó con la posición más peligrosa, pero aún así se llevó consigo a la novata. Esto demostraba el efecto de la implantación cognitiva de Tono necesita cuidados especiales de hacía 2 horas. Las escaleras mecánicas del centro comercial abandonado llevaban tiempo averiadas. Justo cuando Mujino estaba a punto de subir, Tono la detuvo de repente. Espera. Se agachó para recoger un cable plateado casi invisible y tiró suavemente. Un leve sonido de campana provino del piso de arriba. Alarma, susurró Tono. Mujino arqueó una ceja. Sus dedos ya brillaban con una peligrosa luz blanca, pero la contuvo. Buen ojo. Quédate cerca de mí. Al abrir la puerta cortafuegos, la escena que se encontraron fue inesperada. Todo el suelo se había transformado en un altar grotesco, y un mago vestido de negro vertía algún tipo de líquido en una pila de bronce situada en el centro. Perro fugitivo de Ciudad Academia. Rugió el mago, alzando las manos, con una tenue luz roja brillando en sus palmas. Una luz blanca iluminó las yemas de los dedos de Mujino, pero Tono ya había atacado primero. Chasqueó los dedos y los movimientos del mago se congelaron de repente, como si se hubiera pulsado un botón de pausa. Tu magia ha fallado, dijo Tono en voz baja. El mago observó horrorizado cómo se apagaba la luz roja en sus manos. Mujino dio un paso al frente de inmediato, propinándole un preciso golpe en el cuello, y el mago se desplomó sin fuerzas. ¿Eso es todo? Mujino chasqueó la lengua con decepción, mientras la luz blanca en sus dedos se desvanecía gradualmente. Ni siquiera tenía un hechizo defensivo decente. Tono, sin embargo, miraba fijamente las sombras en la esquina. Una extraña fluctuación le hacía palpitar las sienes. La verdadera amenaza se escondía allí. ¡Cuidado!, exclamó, apartando a Mujino de un empujón. Un rayo rojo sangre impactó en el lugar donde habían estado. Otra figura emergió de la oscuridad, con la cruz en la mano resplandeciendo con una luz ominosa. Un ejecutor de la Iglesia Ortodoxa Romana. Mujino apretó los dientes. Su mano derecha ya estaba alzada, con 5 dedos extendidos, y una luz blanca densa y cegadora se concentró rápidamente en su palma. Las pupilas de Tono se dilataron ligeramente. La modificación cognitiva implantada hacía 2 horas seguía funcionando a la perfección, pero el enemigo recién aparecido requería medidas más directas. Activó su habilidad sin dudarlo. El ataque del enemigo se desviaría 15 grados a la derecha. Mujino, ahora. Gritó Tono, intensificando simultáneamente la percepción de Mujino sobre la posición del enemigo. Un cegador rayo de luz blanca pura brotó instantáneamente de la palma de Mujino, atravesando el aire con un chillido penetrante, sorteando todos los obstáculos para impactar con precisión en el pecho del oponente. La batalla terminó en 10 segundos. Qué raro, Kinuata entró, ladeando la cabeza. Su ataque fue facilísimo de esquivar. Frenda ya se acercaba rápidamente para atar al prisionero. Porque la posición de Neubie-kun fue súper genial naturalmente, le dio el crédito a Tono. De regreso, Tono cerró los ojos para descansar. Mujino lo miró por el espejo retrovisor. Oye, novato, ¿estás bien? Ni se te ocurra desmayarte en mi coche. Su tono seguía siendo duro, pero la disminución de la velocidad del vehículo delató sus verdaderas intenciones. Las comisuras de los labios de Tono se curvaron ligeramente. La idea de cuidar de los compañeros estaba calando hondo en la conciencia de Mujino. Sin duda, la probabilidad de que Frenda fuera partida por la mitad había disminuido considerablemente. Frenda se apoyó en el respaldo del asiento. Neubie-kun, llevémonos también a la próxima misión. Fue demasiado fácil. Kinuata masticó su poki y añadió. Tengo muchísimas ganas de aprender ese tipo de posicionamiento. Los enemigos no podrían alcanzarte en absoluto. Incluso Takitsubo asintió levemente, aunque de vez en cuando fruncía el ceño con confusión. Tono miró por la ventana el cielo que empezaba a clarear. La modificación cognitiva era como tinta que gotea en agua clara. Al principio, era solo una tenue brizna imperceptible, pero se extendió sin que se dieran cuenta, impregnando cada rincón de su conciencia. Los miembros del ítem se acostumbrarían gradualmente a su presencia, confiarían en su criterio e incluso actuarían subconscientemente según la trayectoria que él marcaba, y jamás se darían cuenta de que esa confianza y entendimiento tácito eran mentiras implantadas desde el principio. Lo más aterrador era que estos cambios no eran falsos recuerdos, sino una verdadera reestructuración cognitiva. Así como los humanos no se preguntan por qué respiran, tampoco dudarían de por qué confiaban tanto en él. Sin embargo, la modificación cognitiva en usuarios de habilidades de alto nivel resultó, en última instancia, más agotadora que en personas comunes.
Se frotó la frente y sonrió en silencio. Capítulo 23. Rescatando a Ueyaru Kazari. El repentino tañido de una campana rompió el silencio de la madrugada. Higashino Yu se levantó de un salto de la cama, y su somnolencia se disipó al instante. El cielo afuera estaba tenuemente iluminado. Miró la hora. Había descansado casi 4 horas. Tras abandonar la base ayer, regresó a casa exhausto, pero afortunadamente, la joven Mujino aún se preocupaba lo suficiente por él como compañera de equipo como para llevarlo personalmente. Esto también le confirmó a Tono que el efecto de su habilidad sobre Mujino Shizuri era bastante bueno. Aunque por ahora no podía hacer más, era suficiente para la etapa actual. Hola, soy Tono. Señor, Ueyaru ha sido capturada en el Instituto de Investigación Kiyama. Al otro lado de la línea, la voz de Saten Ruiko estaba teñida de lágrimas, lo que hizo que Tono se detuviera por un momento. ¿El Instituto de Investigación Kiyama? ¿El incidente de Level Upper? Las pupilas de Tono se contrajeron bruscamente. No, esto no cuadra. Según lo que recordaba, esto debería haber ocurrido al menos 1 o 2 días después. ¿Acaso provoqué un efecto mariposa apenas 2 días después de mi transmigración? Cálmate, dímelo despacio. Reprimió sus pensamientos acelerados, manteniendo una voz firme y tranquilizadora, mientras rápidamente tomaba su chaqueta y se la ponía. Nosotros, estábamos investigando originalmente el incidente de Level Upper. La voz de Saten era entrecortada, mezclada con jadeos y sollozos reprimidos. Ueyaru encontró algunos datos, y entonces el profesor Kiyama de repente, Tono ya había salido corriendo de la habitación. La cálida brisa de finales de julio le golpeó la cara, trayendo consigo un extraño olor a quemado. Instintivamente levantó la vista y sintió un nudo en la garganta. A lo lejos, el cielo estaba envuelto en una extraña y ominosa luz púrpura, como una enorme herida que desgarraba la noche. ¿Dónde estás ahora?, preguntó con urgencia por teléfono, acelerando el paso. Parque del Distrito 7. Estoy con la profesora Misaka. Acaba de pelear con el profesor Kiyama. El sonido de la electricidad parecía provenir del teléfono. Parecía que Misaka Mikoto seguía enfrascada en una feroz batalla contra algo. Tranquilo, llego enseguida. En cuanto a su novia barata, Tono no la trataba como un simple objeto. Habían tenido citas y habían hecho muchas cosas íntimas. Aunque los sentimientos falsos fueran generados por su habilidad, esas experiencias eran reales. Tono nunca quiso tratar a las chicas influenciadas por su habilidad como meras herramientas, aunque algunos lo vieran así. Si ese fuera el caso, ¿qué sentido tendrían las citas? ¿No sería más cómodo ir a un hotel todos los días, sin tener que considerar tantas consecuencias? Todo lo que necesitaba era a la persona que su corazón más anhelaba. Al doblar la última esquina, una figura familiar tropezó y cayó en sus brazos. Señorita. Saten alzó la vista, con el pelo largo algo despeinado, el uniforme escolar cubierto de polvo y marcas de quemaduras, y lágrimas que le surcaban las mejillas. Ueyaru, señorita Misaka. Tono la sujetó con firmeza, su mirada recorriendo la distancia como un relámpago. Bajo una farola, Misaka Mikoto estaba arrodillada sobre una rodilla, con el uniforme del colegio Tokiwada y dañado en varios lugares y la piel expuesta cubierta de pequeños cortes y raspaduras. Entre su flequillo color té, una luz eléctrica azul blanquecina parpadeaba débilmente. Intentó incorporarse, pero la herida en su pierna derecha la hizo gemir, y se apoyó pesadamente contra el poste de la farola. Tono, doctor. Misaka levantó la vista. Sus pupilas color ámbar brillaron con un atisbo de sorpresa en el momento en que vio quién era, seguido de emociones complejas e indescriptibles. ¿Herida tan grave? ¿Es tan fuerte el Aim Burst? El corazón de Tono se encogió y corrió hacia Misaka en 2 zancadas. Sin dudarlo, extendió las manos y acarició suavemente el rostro de la chica, cubierto de polvo y sudor. No te muevas. Su voz era baja y firme, con una fuerza innegable. En lo profundo de sus pupilas, ondas plateadas se agitaban silenciosamente. 23. Sección 23. Las heridas están sanando rápidamente. La respiración de Misaka Mikoto se detuvo al instante. Unas cálidas palmas se posaron sobre sus mejillas, y una extraña y cálida corriente, como si tuviera vida propia, se extendió rápidamente desde el punto de contacto hasta sus extremidades y huesos. El dolor punzante y desgarrador en su pierna derecha retrocedió como la marea, y la piel quemada de su brazo izquierdo sintió un hormigueo reconfortante, como si innumerables seres diminutos estuvieran reparando el trauma. Profesor T. La voz de Misaka Mikoto tembló incontrolablemente, y desde su mejilla rozada hasta el lóbulo de su oreja, un cautivador rubor carmesí floreció al instante.
Este nivel de contacto íntimo jamás se había dado, ni siquiera durante los exámenes más exhaustivos en la enfermería. Lo que la desconcertaba aún más era que cada vez que Tono la tocaba, esa calidez inexplicable y reconfortante llegaba justo en ese momento, haciendo que casi se ahogara en ella. Saten Ruiko miraba con los ojos muy abiertos desde un lado, observando con incredulidad cómo la velocidad de curación de la herida de Misaka Mikoto era visible a simple vista. La habilidad de ese senpai se puede usar así. Cabe decir que esta es la forma más correcta de abrirlo. Tono miró fijamente la herida mientras se burlaba de sí mismo para sus adentros. Al desarrollarme en la dirección de modificar los pensamientos cognitivos de los demás desde el principio, mi corazón está un poco oscuro, continuó pensando. Sin embargo, en comparación con el consumo que supone modificar la realidad física, el modo de ahorro de energía a nivel cognitivo resulta más rentable. Usarlo con moderación está bien, ¿y qué si mi corazón es oscuro? Mientras pueda mantener la conciencia tranquila, todo está bien. De todos modos, que me gusten las chicas guapas no es algo de lo que avergonzarse. Si tengo la capacidad de hacerlo, lo haré. No dudaría en hacer lo que estuviera a su alcance. Si algún día su habilidad pudiera afectar a los dioses mágicos, no le importaría dejar que Optimus se tomara una baja por maternidad para que no estuviera pensando en esto y aquello todo el día. Seguramente, tener un hijo haría que esos pensamientos se desvanecieran bastante, ¿verdad? En ese caso, incluso podría ser un héroe que salvó al mundo. Pero ahora no es el momento para reflexionar profundamente sobre esos pensamientos. Lo que le sorprendió fue la reacción de Misaka Mikoto. Las largas y delgadas pestañas de la chica temblaron ligeramente, su respiración se volvió rápida y caótica, pero su cuerpo estaba como paralizado, sin mostrar intención de esquivar, sino inclinándose ligeramente más cerca de la palma de su mano. Su confianza en mí, o mejor dicho, el efecto de la modificación cognitiva, ha llegado hasta este punto. Este pensamiento hizo que el corazón de Tono se acelerara ligeramente. Su habilidad parecía intensificar la influencia de los pensamientos cognitivos con el paso del tiempo. Este descubrimiento resultaba bastante útil. Si se encontraba con un enemigo al que no podía afectar por el momento, podía optar por lanzar un anclaje cognitivo sobre ese enemigo y usar el tiempo suficiente para influir en él. El profesor Kiyama llevó a Ueharu al distrito 23, la voz de Misaka Mikoto denotaba un profundo remordimiento, mientras su mirada se dirigía hacia el cielo nocturno contaminado por una luz púrpura. Shirai ya los ha perseguido, pero yo, se mordió el labio inferior, apretando los puños con frustración. Los dedos de Tono rozaron suavemente la última pequeña cicatriz en su mejilla. Ya lo has hecho muy bien. Misaka Mikoto, al ser acariciada por Tono, sabía que probablemente Tono no lo hacía con mala intención y que solo estaba usando su habilidad, pero aún así, un gesto tan íntimo la hacía sentir tímida. Protegiste a Saten Ruiko y luchaste contra ese tipo de monstruo. Añadió. Misaka Mikoto levantó la vista bruscamente, sus ojos bajo su flequillo color té, brillando con una expresión aguda y compleja. Como Tono, parecía querer preguntar cómo Tono podía encontrarlos con tanta precisión y por qué parecía conocer el desarrollo de la situación como la palma de su mano. Auge. La explosión ensordecedora, como el rugido de una bestia gigante, ahogó al instante su pregunta inconclusa. Los tres giraron la cabeza simultáneamente y vieron que, en dirección al distrito 23, una inquietante luz púrpura surgió repentinamente, y una silueta monstruosa, enorme y retorcida, hecha de energía pura, se contorsionaba y expandía frenéticamente en el cielo nocturno. La aterradora presión que emitía era sofocante incluso desde la distancia, y su forma y tamaño superaban con creces cualquier descripción que Tono recordara. ¿Qué es eso? La voz de Saten Ruiko denotaba un miedo incontrolable. Con solo mirar aquello, sentía una opresión extremadamente intensa. Tono frunció el ceño con fuerza, algo desconcertado. Mutación. Y una mutación extremadamente peligrosa, además. Las fluctuaciones de energía emitidas por el Aim Burst estaban llenas de furia y caos. Pero definitivamente esta no era la potencia que debería haber tenido el Aim Burst original. Saten Ruiko. La voz de Tono era resuelta, con un tono de autoridad indiscutible. Lleven a la compañera de clase Misaka a un lugar seguro. Tomó una decisión rápida. Voy a encontrar a Ueharu y a Shirai. Sin embargo, Misaka Mikoto extendió la mano repentinamente y le agarró la muñeca. Espera. Misaka Mikoto intentó detenerlo. Sin embargo, en el instante en que sus pieles se tocaron, Misaka Mikoto contuvo la respiración inconscientemente y sus mejillas se sonrojaron de nuevo.
Esta sensación otra vez, cada vez que toco a la maestra, esa sensación eléctrica, familiar pero extraña, hizo que su corazón se estremeciera. Tono observó las mejillas repentinamente sonrojadas de Misaka Mikoto y las complejas emociones que destellaban en sus ojos, dándose cuenta de que su anterior modificación cognitiva podría haber tenido una influencia más profunda en ella. Pero ahora, cada segundo era cuestión de vida o muerte. No era momento de seguir pensando en esas preguntas. Confía en mí. Con delicadeza pero con firmeza, se soltó de la mano de Misaka Mikoto, y cuando se volvió hacia Saten Ruiko, su mirada se suavizó al instante. Cuida de ella. Saten Ruiko se mordió el labio inferior con fuerza, sus ojos llenos de preocupación, pero aún así asintió pesadamente. Senpai, por favor, ten cuidado. Misaka Mikoto aún quería decir algo, pero la figura de Tono ya se había lanzado como una flecha disparada desde un arco, fundiéndose con el cielo nocturno teñido por la luz púrpura. El viento nocturno, cargado de un olor penetrante a quemado, le golpeó la cara. La habilidad que llevaba dentro, como un horno encendido, comenzó a hervir y rugir con una intensidad sin precedentes. Esta vez, ya no se trataba de una infiltración sutil e imperceptible, sino de una erupción total. Maestro. La voz de Misaka Mikoto, cargada de una urgencia sin precedentes, llegó desde atrás, atravesando el silbido del viento nocturno. Debes traer de vuelta a Uyaru. Tono no miró hacia atrás. Simplemente alzó la mano derecha, haciendo un claro gesto de detrás de él, y su figura desapareció al final de la oscura calle que conducía al distrito 23. A lo lejos, el rugido del misil Aimburst que sacudía el cielo nocturno sonaba como tambores de guerra, y en su corazón ardía un solo pensamiento cristalino. Aunque no quiero interpretar el papel de héroe que aparece en el último minuto como en las series de televisión. Pero Uyaru Kazari, debes estar bien. Capítulo 24 Cañón de Riel, potencia máxima. La calle retrocedía rápidamente bajo los pies de Higashino Yu. El aire estaba impregnado de un olor abrasador, y el rugido del Aimburst a lo lejos hacía temblar ligeramente el suelo. Las sienes de Tono palpitaban. Comenzaban a notarse las consecuencias del uso excesivo de su habilidad. Después de todo, desde anoche hasta ahora, la frecuencia con la que la había utilizado había sido bastante alta. Aunque había descansado, aún no se había recuperado del todo. Pero él no podía preocuparse por esas cosas. Pero esto es un poco complicado. Si uno quiere eliminar esta cosa, la ráfaga AIM, primero debe debilitarla. Su fuerza de habilidad actual aún es demasiado baja. Simplemente no puede hacer desaparecer su cognición existencial directamente. Al doblar la última esquina, la escena que vio le dejó sin aliento. Una enorme entidad de energía púrpura flotaba en el aire, su torso retorcido cubierto de innumerables rostros humanos protuberantes que gemían dolorosamente, densos y nauseabundos. A diferencia del original, el tamaño de este Aimburst se había triplicado prácticamente. Esta sensación es anclaje cognitivo. Había un anclaje cognitivo que había lanzado sobre el Aimburst, pero no recordaba haberlo usado en esta cosa. Espera, esta sensación viene de esos 3 matones de antes. Esos 3 matones a los que había interceptado una vez, probablemente porque habían usado recientemente el Level Uperi, tras caer en coma, habían formado una conexión increíble con el Aimburst. Tono no estaba seguro, pero el fortalecimiento del Aimburst parecía estar realmente relacionado con él. Pero no había tiempo para pensar en esas cosas. Debajo de él, Shirai Kuroko luchaba por realizar la teletransportación de corto alcance mientras sostenía a la inconsciente Uyaru. Cada destello iba acompañado de jadeos dolorosos y violentas fluctuaciones en las ondas espaciales. Su pierna derecha del uniforme estaba rasgada y sus calcetines manchados de sangre. Más lejos, Kiyama Harumi estaba arrodillada en el suelo, sujetándose la cabeza con ambas manos, dejando escapar un rugido silencioso, aparentemente sumida por la desesperación. Shirai. Tono gritó, llevando simultáneamente su habilidad al límite. Un dominio cognitivo con un radio de 20 metros se expandió instantáneamente, el aire onduló violentamente como el agua, envolviendo a Shirai y Uyaru en su interior. Shirai giró la cabeza al oír el sonido. El agudo dolor en su pierna derecha hizo que sus movimientos se ralentizaran medio compás. Un grueso tentáculo de color púrpura oscuro del Aimburst, compuesto de puras emociones negativas y envuelto en rayos negros, estaba a punto de partirla por la mitad a la altura de la cintura. Los ataques están prohibidos aquí. En el instante en que la voz de Tono resonó, el tentáculo del Aimburst se retorció y se desintegró misteriosamente a medio metro de Shirai, como si hubiera chocado contra una barrera absolutamente inexpugnable.
El rayo negro que contenía explotó inútilmente en unas pocas chispas y luego se disipó. Shirai aprovechó esta oportunidad fugaz, apretó los dientes y activó su habilidad de nuevo, teletransportándose con Uyaru al lado de Tono. ¿Doctora? Uyaru, ella, el sudor mezclado con sangre resbalaba por su mejilla, goteando sobre el pálido rostro de Uyaru. Tono examinó rápidamente el estado de Uyaru. Coma inducido por choque psíquico, sin heridas mortales, está a salvo por ahora. Alzó la vista, fijando la mirada en el misil Line Burst que estaba cobrando fuerza. Llévatela y vete de aquí inmediatamente. Shirai apretó los dientes y asintió, pero de repente agarró el brazo de Tono. ¡No! One-sama todavía, antes de que pudiera terminar, una deslumbrante luz eléctrica azul blanquecina atravesó la penumbra de la calle. Misaka Mikoto apareció en la esquina, arrastrando su pierna derecha herida, mientras Saten Ruiko la sostenía con todas sus fuerzas. Ambas reflejaban determinación en sus rostros. ¡Idiotas! ¿Qué hacen aquí? Tono y Shirai gritaron simultáneamente. El Aim Burst pareció ser atraído por el poderoso campo de difusión Aim de Misaka Mikoto, emitiendo un grito aún más penetrante y estridente, mezclado con los gritos de innumerables personas. En su enorme cuerpo, varios rostros humanos abrieron sus bocas al mismo tiempo, y una onda expansiva psíquica invisible se precipitó hacia Misaka Mikoto y Saten Ruiko como un tsunami. Cuidado con el ataque psíquico. Las pupilas de Tono se contrajeron. El alcance de este ataque era demasiado grande, su dominio no podía cubrirlo por completo. El rostro de Misaka Mikoto palideció. Obligándose a soportar el dolor agudo como el de una aguja en su cerebro, empujó bruscamente a Saten Ruiko hacia un lugar seguro a un lado, mientras golpeaba el suelo con las manos. ¡Ah! Un grueso látigo de arena de hierro levantó una gran cantidad de escombros metálicos del suelo, formando una barrera retorcida frente a ella. La onda expansiva psíquica impactó la barrera de arena de hierro, produciendo un chirrido de fricción. La barrera vibró violentamente y la arena de hierro cayó con un crujido. Misaka Mikoto dejó escapar un gemido ahogado, con un rastro de sangre brotando de la comisura de sus labios. Era evidente que se resistía con gran dificultad. Saten Ruiko fue empujada y tropezó unos pasos. Aunque evitó el impacto directo, la sacudida la mareó y apenas pudo mantenerse en pie. Al ver que el choque psíquico no había surtido efecto, Aim Burst lanzó un rugido furioso. Varios tentáculos de color púrpura oscuro, envueltos en rayos negros, lanzaron ataques desde diferentes ángulos, arremetiendo ferozmente contra Misaka Mikoto y Saten Ruiko, que acababan de recuperar el equilibrio. Por donde pasaban los tentáculos, se formaban profundos barrancos en el suelo, y los restos de los coches aparcados al borde de la carretera eran recogidos fácilmente y hechos pedazos. Bajar. Tono rugió, expandiendo su dominio y atrayendo instantáneamente a Misaka Mikoto y Saten Ruiko bajo su protección. Un dolor intenso recorrió su cerebro como una descarga eléctrica, y los bordes de su visión comenzaron a oscurecerse. El tiempo pareció estirarse. Tono vio los ojos aterrorizados y muy abiertos de Saten Ruiko, vio a Misaka Mikoto, ignorando sus propias heridas, reuniendo luz eléctrica de nuevo para intentar contraatacar, y vio las venas abultadas en su brazo extendido por el esfuerzo excesivo y la tenue luz azul que surgía bajo su piel. Aquí se prohíbe hacer daño. El culpable dejará de existir. El mundo parecía haber pulsado el botón de pausa. Todos los tentáculos que se aproximaban se detuvieron bruscamente a 1 metro de distancia. La energía negativa y el rayo negro que los componían, como si hubieran sido borrados, comenzaron a descomponerse y disiparse silenciosamente desde las puntas, convirtiéndose en polvo de luz púrpura que se dispersaba por el cielo. Todo el proceso transcurrió en un silencio inquietante, en marcado contraste con el violento rugido de la explosión AIM. Las pupilas de Misaka Mikoto se abrieron de repente. Jamás había visto una forma tan inquietante y poderosa de usar una habilidad. Ya no se trataba de simple defensa o destrucción, sino de una modificación directa de las leyes de la realidad. Doctor, ¿qué demonios es esto? La voz de Misaka Mikoto denotaba sorpresa y un atisbo de debilidad. Tono no tuvo tiempo de explicarse. El dolor punzante en su cabeza lo invadió, haciéndole extremadamente difícil incluso mantenerse consciente. La sensación de agonía provocada por la sobrecarga de habilidades le nubló la vista, pero debía perseverar. El núcleo del Aim Burst absorbía frenéticamente los campos de difusión Aim dispersos a su alrededor y las emociones negativas, y su velocidad de regeneración superaba con creces las expectativas. Misaka soportó un dolor de cabeza insoportable, con la voz ronca pero excepcionalmente clara. Aprovecha su brecha de regeneración, usa todo tu poder para atrapar su núcleo.
Usa una jaula electromagnética. Misaka Mikoto comprendió al instante, y su mirada se concentró intensamente. Cruzó las manos sobre su pecho, y la luz eléctrica que saltaba entre su flequillo color té dejó de ser violenta para convertirse en una extraña estructura estable, altamente condensada y en forma de espiral. Innumerables corrientes eléctricas finas, de un blanco azulado similar a la seda, brotaron de todo su cuerpo, no como un ataque, sino entrelazándose y girando con precisión en el aire, formando rápidamente una enorme jaula tridimensional de pura fuerza electromagnética, que se ajustaba perfectamente a la zona central donde la energía de la explosión AIM estaba más concentrada. ZZZZZZT. La jaula se cerró correctamente. El enorme cuerpo del AIM Burst se sacudió y emitió un silbido doloroso. El rayo negro impactó frenéticamente contra las paredes de la jaula, estallando en una luz cegadora y densas chispas, pero la jaula, bajo el control preciso de Misaka Mikoto, fluctuó violentamente pero no se rompió. «Está funcionando». Saten Ruiko gritó sorprendida, esforzándose por levantarse. Pero tanto Tono como Misaka Mikoto sabían que esto era solo temporal. El núcleo del AIM Burst pulsaba violentamente dentro de la jaula, y cada pulsación absorbía la energía dispersa circundante. Las líneas del campo electromagnético de la jaula estaban visiblemente teñidas de un ominoso color púrpura oscuro, grandes gotas de sudor brotaban de la frente de Misaka Mikoto, ya que el consumo necesario para mantener la jaula superaba con creces su imaginación, y sus piernas temblaban violentamente por el esfuerzo excesivo. Tono, está absorbiendo mi electricidad, la velocidad de regeneración es demasiado rápida, la voz de Misaka Mikoto denotaba una respiración agitada y un sutil toque de pánico. 24. Sección 24. Un momento. Dame 3 segundos más. Los ojos de Tono brillaron con una luz plateada. Se mordió la punta de la lengua con fuerza, usando el dolor agudo para estimular su conciencia menguante. Por tercera vez, su límite actual, expandió a la fuerza un dominio cognitivo más poderoso. Esta vez, el objetivo no era la defensa ni la eliminación, sino la amplificación. En este momento, tu habilidad superará sus límites. Tararear. Un poder indescriptible, que parecía provenir de las mismas leyes del mundo, surgió instantáneamente en el cuerpo de Misaka Mikoto. Sus ojos se abrieron de par en par. Sintió que cada célula de su cuerpo vibraba de alegría, y los arcos eléctricos en sus dedos, antes tenues, de repente se intensificaron. Su brillo, intensidad y precisión de control aumentaron varias veces en un instante. La precaria jaula electromagnética se volvió instantáneamente increíblemente sólida. La erosión púrpura negra fue suprimida y purificada a la fuerza. La jaula incluso comenzó a encogerse hacia adentro, comprimiendo el espacio central del AIM Burst. Este poder, es increíble, Misaka Mikoto sintió la oleada de energía electromagnética sin precedentes en su interior, y su confianza se disparó. Tono, sin embargo, sintió como si hubiera recibido un fuerte golpe. Su cuerpo se tambaleó violentamente y apenas podía mantenerse en pie. Amplificar a la fuerza la potencia máxima de un nivel 5 provocó una reacción tan intensa que casi le destrozó la mente. Kuroko. Se volvió hacia Shira y Kuroko, rugiendo con urgencia. Lleva primero a Ueyaru al lado de Saten. El revuelo que se avecina podría ser bastante grande. Kuroko comprendió al instante su intención. Pero ustedes, ir. Misaka Mikoto ya se había puesto de pie, con arcos eléctricos danzando alrededor de su cuerpo. Déjanos esto a nosotros. Kuroko apretó los dientes y asintió, cogió a Ueyaru en brazos y desapareció del lugar. Tono se aferró a la jaula, observando cómo el AIM Burst se debatía violentamente, mientras su cuerpo comenzaba a expandirse de forma irregular. Misaka Mikoto permanecía a su lado, sus hombros rozándose levemente en medio de las violentas fluctuaciones de energía, transmitiéndole un apoyo silencioso. Tono. La voz de Misaka Mikoto transmitía una firmeza sin precedentes y un dejo de determinación. Dime, ¿qué hago ahora? ¿Le doy el golpe final? Los arcos eléctricos a su alrededor comenzaron a converger violentamente hacia su mano derecha, comprimiéndose. Una moneda flotaba frente a sus dedos, sujeta por una fuerza magnética, emitiendo un zumbido de alta frecuencia. El cañón de riel se estaba cargando. La electricidad azul plateada estaba más condensada que nunca, incluso con un atisbo del profundo brillo azul tras ser amplificada por la habilidad de Tono. Tono no respondió de inmediato. Respiró hondo. Amplió su campo de habilidades por cuarta vez. Esta vez, el alcance era extremadamente pequeño, y solo cubría a él mismo, a Misaka Mikoto y la moneda que ella sostenía en la punta de los dedos.
En lo más profundo de sus pupilas, una luz azul intensa ardía como una estrella, intentando simultáneamente influir en el anclaje cognitivo de Line Burst. Reconstrucción cognitiva. Negar el concepto de la existencia del objetivo. Su voz era fría y tranquila, pero parecía contener las leyes del universo, actuando directamente sobre los cimientos de la existencia de Line Burst. El anclaje cognitivo en la ráfaga AIM también surtió efecto, creando una resonancia inesperada con la habilidad que Tono estaba usando, lo que hizo que el efecto fuera aún más poderoso. El pulso del núcleo del AIM Burst se detuvo de repente. Innumerables grietas plateadas, como telarañas, aparecieron instantáneamente en la superficie del cuerpo de energía púrpura que lo conformaba, penetrando por dentro y por fuera. Era como un trozo de cristal a punto de romperse. Dejó escapar un chillido agudo y extremo, como si 10.000 almas lloraran al unísono, y su fuerza de resistencia se debilitó repentinamente. Misaka Mikoto, impulsada por la inspiración, aprovechó al instante esta oportunidad única. Eso es. Golpe final. Cañón de riel máxima potencia. Auge. La moneda, envuelta en el profundo campo azul de Tono y potenciada con los conceptos auxiliares de penetración absoluta y borrado de la existencia a nivel cognitivo, se transformó en un torrente azul plateado sin precedentes, con un diámetro que superaba con creces lo normal. El núcleo del torrente incluso desprendía un atisbo de oscuridad destructiva. Atravesó el aire con un estruendo sónico ensordecedor, perforando con precisión milimétrica el núcleo plateado agrietado de Line Burst. No hubo explosión, solo aniquilación silenciosa. El enorme cuerpo de Line Burst era como una escultura de nieve arrojada a agua hirviendo. Desde su núcleo perforado, la energía púrpura y el rayo negro se desintegraron y disiparon silenciosamente, convirtiéndose en puntos de luz que danzaron por el cielo y se atenuaron rápidamente. Los incontables rostros que lo componían dejaron escapar un último suspiro antes de volver a la nada. Kiyama Harumi cayó de rodillas. Las cadenas que ataban su espíritu parecieron romperse con ella. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Miró los puntos de luz que se desvanecían y murmuró: Se acabó, niños. La visión de Higashino Yu quedó completamente envuelta en la oscuridad. Su último pensamiento consciente fue su cuerpo cayendo hacia atrás, aterrizando en un cálido y firme abrazo que olía ligeramente a sudor y gel de ducha, acompañado de la exclamación entre lágrimas de Saten: Mayor. Mayor Misaka. Capítulo 25. La constitución de la tolerancia y el shuraba de las judías rojas con forma de corazón. El olor a desinfectante, mezclado con una leve fragancia floral, llegó a sus fosas nasales. La conciencia de Higashino Yu luchaba por emerger de la profunda oscuridad. Pensó vagamente: ¿por qué este desinfectante olía mucho mejor que la última vez que estuvo hospitalizado? Sin embargo, volvió a estar en el hospital. 2 hospitalizaciones en menos de una semana desde su transmigración. ¿Acaso tenía una especie de constitución innata para la hospitalización? Esta frecuencia era simplemente ridícula. Si sus compañeros inmigrantes lo supieran, sin duda se burlarían de él por tener una constitución de tolerancia. Tono, ¿estás despierto? Una voz femenina suave pero visiblemente sorprendida provino de la derecha, rompiendo el silencio de la habitación del hospital, mezclada con el leve crujido de las páginas al pasar. Higashino Yu abrió lentamente y con cierta dificultad sus pesados párpados. Lo primero que vio fue un cabello corto color té. Misaka. La voz de Tono era inusualmente ronca y seca, como una garganta que no hubiera bebido agua durante 3 días y 3 noches. Misaka Mikoto cerró de golpe la revista que estaba leyendo. La portada de la revista Scientific Electromagnetism Monthly, que se le había caído, mostraba una compleja fórmula de campo electromagnético. Se agachó presa del pánico para recogerlo. Con un fuerte golpe, su cabeza se estrelló contra el borde de la mesita de noche metálica. ¡Ay! Ten cuidado. Las dos hablaron casi simultáneamente y luego rieron ante la inesperada situación. Misaka Mikoto se frotó la frente magullada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Bajo su piel clara se apreciaban unas leves ojeras por haberse acostado tarde, pero sus ojos castaños brillaban con una alegría desbordante. ¿Qué hora es ahora? Higashino Yu intentó usar sus brazos para sostener su cuerpo y sentarse, sintiendo que todos sus músculos le dolían. 3:27 p.m. Misaka Mikoto echó un vistazo al reloj deportivo en su muñeca, luego se dio cuenta de que había estado inconsciente durante mucho tiempo y rápidamente añadió: Has estado inconsciente casi todo el día. El médico te examinó minuciosamente y dijo que se trataba de un estado de sueño protector causado por el uso excesivo de tu habilidad.
Te recuperarás después de descansar un día. No es nada grave. Le ofreció a Tono un vaso de agua tibia con una pajita para que se lo bebiera. Higashino-yu bajó la cabeza obedientemente y bebió un sorbo del agua tibia y dulce. Al pasarse la taza, las yemas de sus dedos rozaron brevemente el lado frío de la misma. Ah. Misaka Mikoto retiró la mano rápidamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus pequeños lóbulos de las orejas se tiñeron de un rubor intenso que se extendió hasta la base de su cuello a una velocidad visible a simple vista. Yo iré a avisar a los demás que estás despierto. Se levantó bruscamente de la silla, con un aspecto tan nervioso como el de una alumna sorprendida por un profesor leyendo un libro obsceno en clase, que luego suelta sin pensar el contenido del libro. Esta reacción profundizó la influencia de la habilidad. Parece que era factible añadir algunos bienes privados cuando ella no estaba preparada ayer. Higashino-yu reflexionó para sí mismo. Por supuesto, no lo había hecho a propósito durante esa emergencia. Simplemente eran hábitos que había desarrollado inconscientemente en los pocos días transcurridos desde su transmigración. Casi inmediatamente después de que Misaka Mikoto terminara de hablar, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe por una fuerza irresistible desde el exterior. Saten Ruiko entró apresuradamente, aferrada a una enorme y abultada bolsa de regalo llena de aperitivos, cuyo tamaño era tan exagerado que casi la cubría por completo. Señor, está despierto. Este grito de júbilo, lleno de vitalidad y alegría, llenó instantáneamente toda la habitación del hospital. Uyaru Kazari, que la seguía de cerca, fue tomada por sorpresa y casi derribada por la onda sónica. La caja de regalo llena de exquisitos bocadillos que sostenía se sacudió violentamente, y apenas logró sujetarla. Finalmente, Shirai Kuroko, que entró con paso pesado y bastón, frunció el ceño de inmediato, y su pequeña nariz emitió un resoplido de disgusto. ¡Qué ruidosa! Saten. ¿Acaso pretendes que todos los pacientes y el personal médico de la planta del hospital vengan a mirar? No tienes ni pizca de elegancia. A Saten no le importaban en absoluto las quejas de Kuroko. Colocó la enorme bolsa de aperitivos en el espacio vacío junto a la cama con un golpe seco y la sacudió con fuerza. Bolsas de comida inflada de colores se derramaron como una cascada, ocupando al instante casi la mitad de la cama del hospital y apilándose como una pequeña montaña. Señor, mire. Estas son las papas fritas de edición limitada con sabor que salieron en el Distrito 7 el fin de semana pasado. Son un éxito rotundo. Y esta es la bebida carbonatada, limitada a 3 botellas por día en las máquinas expendedoras de toda la ciudad. ¿Y esto, Saten? Uyaru Kazari le sostuvo la frente con impotencia, recordándoselo con voz suave. El señor mayor acaba de despertarse, lo que más necesita es comida ligera y nutritiva para recuperar energías. Estas cosas, ¿qué importa? Saten sacó la lengua juguetonamente. Rebuscó con destreza entre la pila de bocadillos y, como por arte de magia, sacó una pequeña y exquisita caja bento de 2 pisos. ¡Tada! No te preocupes. Este es el verdadero regalo para que te mejores. Un bento especial de recuperación con un oso lleno de energía. Que lo disfrutes, señor. Tono abrió la caja bento con cierta curiosidad y expectación. Lo que apareció a la vista fue un almuerzo con un diseño sumamente bonito. El arroz blanco como la nieve había sido cuidadosamente moldeado con la forma de un osito redondo y adorable. Estaba acompañado de brócoli verde esmeralda, tamagoyaki dorado, pescado rosado a la parrilla y otros exquisitos acompañamientos. Sin embargo, lo más llamativo, o mejor dicho, lo más impactante, eran los 2 prominentes ojos rojos con forma de frijol en la cara del oso. No solo estaban colocados correctamente, sino que además habían sido dispuestos con esmero, formando 2 patrones claramente definidos en forma de corazón. Esto. Tos, tos. Al ver esos ojos rojos como corazones, el rostro de Saten se sonrojó al instante. Inmediatamente señaló a Uyaru, que también estaba sonrojada, y sin dudarlo la echó en cara que no era la única culpable. Esto fue idea enteramente de Uyaru. El meticuloso diseño de las judías rojas. Uyaru Kazari se avergonzó al instante, hasta el punto de que se le pusieron rojos los lóbulos de las orejas. Apretó sus pequeños puños y golpeó suavemente a Saten con fastidio. Saten. Jajaja. Saten esquivó el golpe con agilidad, riendo a carcajadas. Kuroko, apoyándose en su bastón, cojeaba pero se acercó con rapidez a la cama. Recorrió con la mirada el bento y luego miró a Tono, rodeada de bocadillos y postres. Frunció los labios y habló con tono agrio. HMPH. Qué bien cuidan a alguien.
¿Cómo es posible que a nadie se le ocurriera preparar un bento con forma de ósito para esta pobre persona herida heroicamente? Esta diferencia de trato es realmente escalofriante. Alargó deliberadamente su tono, dejando entrever unos celos evidentes. Al fin y al cabo, ella no recibió ese trato al llegar al hospital, a pesar de que no se había desmayado. Sus heridas eran, de hecho, más graves que las de Tono. Shishirai-san. No es así, el rostro de Uyaru Kazari se puso aún más rojo, como un tomate maduro. Se quedó sin palabras, sin saber qué decir. Tono intentó mover sus doloridas extremidades y hombros, descubriendo que, aparte de la fatiga muscular, sus articulaciones eran flexibles y su fuerza se recuperaba gradualmente. Realmente no sufría lesiones graves como había imaginado. ¿Cómo está, el doctor Kiyama? ¿Y esos niños? Gracias por el tiempo que tú y la señorita Misaka lucharon tanto para comprarlo. Saten volvió inmediatamente a su estado de ánimo habitual, sacó el teléfono del bolsillo y deslizó el dedo por la pantalla con destreza. Después de derrotar a eso, ¿cómo se llamaba? Efectivamente, al eliminar el Line Burst, todos dejaron de tener conocimiento del mismo, el mismo resultado que antes. Sin embargo, parecía posible eliminar la influencia cognitiva, lograr que todos la recordaran o anular ese efecto desde el principio. De lo contrario, resultaba demasiado extraño que todos perdieran la memoria cada vez. Da igual lo que fuera. En fin, Uyaru siguió el tratamiento que le dio el Dr. Kiyama. Los que estaban en coma han estado despertando uno tras otro desde esta mañana. Y su estado es muy estable. Le contó a Tono el desenlace del incidente y continuó. La doctora Kiyama se encuentra actualmente internada temporalmente en un centro médico especializado del Distrito 23 para colaborar con la investigación. Podría tener serios problemas más adelante. Después de todo, tras haber cometido esos actos, es imposible ignorarlos. Kuroko cruzó los brazos, su cuerpo apoyado en el bastón se balanceaba ligeramente. Resopló y añadió. Eso es solo porque el médico luchó por hacerla entrar en razón en el último momento, evitando el peor desenlace. De lo contrario, no sería así, no terminó la frase, pero todos los presentes entendieron lo que implicaba ese así que. Luego miró a Misaka Mikoto y murmuró. Al final, todo es porque One-sama es demasiado amable, siempre ignorando su propia seguridad por el bien de los demás, por eso siempre se ve envuelta en estas cosas peligrosas. Misaka Mikoto, que había estado de pie en la puerta, aparentemente tratando de calmar su timidez por las burlas, habló de repente, con un ligero temblor en la voz difícil de detectar. Tono, fuiste demasiado imprudente. Su mirada se posó profundamente en Higashino-yu. Claramente no tenías que ir tan lejos, era demasiado peligroso, porque en realidad había maneras de solucionar ese problema, solo que se necesitaba más tiempo. Kuroko reaccionó de inmediato como si hubiera encontrado una aliada con ideas afines. Sus ojos se iluminaron y alzó la voz, asintiendo repetidamente. Exacto. One-sama tiene toda la razón. Algunas personas siempre se sobreestiman, sin comprender en absoluto lo que significa conocer los propios límites. Este tipo de comportamiento imprudente solo aumenta la carga sobre la bondadosa One-sama. La seguridad de One-sama es lo más importante. Todos los demás, sus ojos recorrieron rápidamente a Higashino-yu. Deberían retroceder. Saten puso los ojos en blanco y, de repente, esbozó una sonrisa significativa. Se inclinó hacia el oído de Higashino-yu y bajó la voz deliberadamente. Sin embargo, el volumen era justo el adecuado para que Misaka Mikoto pudiera oírlo vagamente. Señor, ¿sabes? Gracias a la gran batalla de ayer, una nueva y súper popular leyenda urbana ya está circulando por Ciudad Academia, se llama el Ángel Guardián en el Ojo de la Tormenta. Dicen que es una misteriosa luz sagrada que apareció en medio de la violenta tormenta y los rayos destructivos, protegiendo a las chicas en el centro de la tormenta. ¿No suena interesante? Saten-san. El rostro de Misaka Mikoto, que ya estaba sonrojado, se puso rojo como una manzana en un instante. Chispas de electricidad azul blanquecina, que brillaban intensamente, estallaron al instante entre su flequillo. Estaba tan avergonzada y enfadada que casi saltó de la silla. Justo en ese momento, toc, 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 3 golpes claros y rítmicos resonaron en la ruidosa puerta de la habitación del hospital. Todas las miradas se dirigieron a la puerta al unísono. Kongou Mitsuko desplegó ligeramente el abanico plegable que sostenía en la mano, cubriendo con gracia la mitad de su hermoso rostro, mientras permanecía erguida en la puerta.
Ella lucía una sonrisa radiante, seguida de varias chicas que también vestían uniformes de verano de Tokiwada y que poseían un temperamento excepcional, cada una de ellas sosteniendo en sus manos cajas de regalo o ramos de flores bellamente empaquetados. 25. Sección 25. Parece que no he molestado a todo el mundo, ¿verdad? Mitsuko habló con elegancia, con voz clara y agradable. Me enteré de que el Dr. Tono ya despertó sano y salvo. ¡Qué maravilla! Le traje algunos regalitos para visitarlo, deseándole una pronta recuperación. Su mirada recorrió la sala llena de vida, montaña de bocadillos, deteniéndose finalmente con precisión en Misaka Mikoto, que se escondía junto a la puerta con un rubor persistente en el rostro. Las comisuras de los labios de Mitsuko se curvaron instantáneamente en un arco con un toque de picardía y un significado de ya veo. El abanico plegable que sostenía en la mano se cerró con un chasquido seco y apuntó hacia Misaka Mikoto. ¡Oh, vaya! Misaka también está aquí. ¡Qué sorpresa! Que se haya preocupado tanto y se haya quedado al lado del médico desde el primer momento, aunque el tono de Mitsuko no sonaba diferente al habitual, Tono seguía sintiendo que parecía un poco disgustada. Parece que he llegado justo en el momento adecuado. Alargaba deliberadamente las terminaciones de las palabras con cernet preocupado, y estalló quedándose. Mitsuko sentía que Misaka Mikoto definitivamente tenía pensamientos diferentes hacia la doctora Tono, al igual que ella, pero no era un gran problema. La joven nunca tuvo miedo de tener más rivales. El puesto número 1 era sin duda suyo. La señorita Kongou Mitsuko era así de segura y serena. El rostro de Misaka Mikoto cambió instantáneamente de una manzana madura a un carbón ardiente, e incluso unas cuantas hebras de humo blanco y abundante emergieron de la parte superior de su cabeza. Kongou, compañero de clase Kongou. ¿Qué haces aquí? Su voz casi había cambiado de tono debido a la extrema timidez. Mitsuko se acercó con elegancia a la cama del hospital y colocó una pequeña y exquisita caja sobre la mesilla, repleta de diversos obsequios de consuelo. Estos son macarons de primera calidad que mi padre mandó traer ayer por avión desde Francia. Se dice que son los más exclusivos de la edición limitada, y el sabor de cada uno de ellos es una auténtica obra de arte. Sus ojos se movieron y volvió a mirar a la nerviosa Misaka Mikoto, añadiendo lentamente. Por supuesto, si a la compañera Misaka, que necesita reponer azúcar por los nervios ahora mismo, no le importa, puedes probarlas primero. Risas. ¿Quién comería algo así? Le estás dando demasiadas vueltas, Kongou Mitsuko. La voz de Misaka Mikoto se elevó por completo, su rostro estaba tan rojo que parecía que iba a echar humo por sus orejas al segundo siguiente. Una explosión de risa incontenible estalló en la sala. Saten Ruiko se rió hasta doblarse de la risa, golpeándose el muslo con fuerza. Uyaru Kazari tampoco pudo evitar taparse la boca con su manita, con los hombros temblando sin parar. Incluso Kuroko, que normalmente solo se preocupaba por One-sama, pero que ahora distorsionaba su expresión mientras se apoyaba en las muletas, no pudo evitar sonreír y soltar una risita. Las chicas de Tokiwada y que trajo Mitsuko también se contagiaron de inmediato de esta alegre atmósfera y comenzaron a abuchear. ¡Ay, Dios mío! La forma en que se sonroja la compañera Misaka es realmente un espectáculo que solo se ve una vez cada siglo. Rápido. Date prisa y toma una foto. Este es un valioso material de vídeo. ¿Sí? Ya pensé en el título. Llamémoslo El Cañón de Riel de Tokiwada y su misterioso ángel guardián. Seguro que revolucionará el foro de la escuela. ¿O qué tal la vergüenza del juicio y el hombre que irrumpió accidentalmente en la tormenta? Dolor. Los abucheos fueron ahogados al instante por risas aún más fuertes. El flequillo de Misaka Mikoto estalló con una luz eléctrica densa y deslumbrante como una lámpara de advertencia conectada a electricidad de alto voltaje, y ella rugió a la multitud que la abucheaba con ira y vergüenza. Ustedes, chicos. La sala se llenó al instante de risas aún más alegres y sonoras. Higashino Yu se recostó sobre la suave almohada, observando a aquel grupo de chicas ruidosas, vivaces y enérgicas, con una sonrisa que le brotó del corazón.